La noche cae pesada, desgarrada por una tormenta increíble. Gotas frías golpean la tierra mientras una mano pálida se aventura a sentir su contacto helado. En lo profundo de la conciencia del hombre que poseía esta mano, una orden gélida surgió: retuércelo si deseas matarme. Bajo el aguacero implacable, este hombre, de porte aristocrático y mirada fría, vestido con un elegante uniforme oscuro, estaba a merced de una mujer de largo cabello plateado. Frente a él, la mujer lo observaba con una determinación feroz, casi iracunda. Sus deseos se aferraban con fuerza en la empuñadura de la espada que ella, a su vez, sostenía, y entonces atacó. La hoja se hundió en la carne, la sangre brotó, tiñendo de rojo la lluvia que lo empapaba. El hombre, cuyo nombre pronto aprenderíamos, era Deculain. Contempló su propia mano ensangrentada. Un último pensamiento pareció formarse mientras luchaba por respirar. Una extraña y casi serena expresión dibujándose en su rostro maculado. Ella seguía siendo tan hermosa e inalcanzable como siempre. En la mente del moribundo Deculain resonó una última y amarga maldición dirigida a quien consideraba una maldita perra. Inesperadamente, una interfaz translúcida como sacada de un videojuego parpadeó ante la vista, mostrando un requisito claro: la necesidad de una ruptura de compromiso. La condición para cumplirla era inequívoca: la muerte de Deculain. Un sonido triunfal acompañó un nuevo mensaje en la interfaz, anunciando que la etapa había sido superada y felicitando al jugador por ello. En algún lugar, fuera de esta escena, una voz exhaló con profundo alivio, agradeciendo a Dios por el éxito conseguido. La tormenta y la sangre se desvanecieron. La escena nos transportó a una oficina moderna, bañada en la fría luz de los monitores durante la noche. Un joven estaba absorto frente a su pantalla, sus dedos volando sobre el teclado. Era Kim Woo-jin, y su profesión, desarrollador de videojuegos. Y un pensamiento de alivio recorrió su mente. Por fin, el programa había dejado de dar errores. Reconoció para sí mismo que arreglar ese maldito bug le había costado una eternidad. En su pantalla se proyectaba el modelo 3D del personaje de la escena anterior, el hombre del uniforme oscuro. Woo-jin reflexionó internamente cómo finalmente había logrado arreglar el glitch recurrente en la ruta de historia conocida como ruptura de compromiso. Se estiró con un bostezo audible. El cansancio acumulado era evidente. Se animó pensando que ya casi se libraba de aquellas interminables horas extra. Kim Woo-jin formaba parte de Ryu, un equipo de desarrollo de videojuegos de consola que había surgido con fuerza en la industria coreana. Su compañía madre, Ryu, había encadenado éxito tras éxitos, alcanzando renombre mundial. El juego que Woo-jin estaba probando en ese instante era su proyecto más ambicioso, un título AAA que representaba el todo o nada para la empresa. Pensó con gravedad que era un juego que los haría triunfar o los hundiría a todos. Miró el contador de tiempo, unas 11 horas de juego. Recordó el principal atractivo del título, su narrativa dinámica, donde historia y dificultad se adaptaban a las decisiones del jugador, creando una compleja experiencia para un solo jugador, potenciada por personajes con IA avanzada y una amplia variedad de clases, desde caballero o mago hasta noble o rey. La perspectiva de nadar en dinero si el juego triunfaba era fuerte, pero el riesgo del fracaso y la consiguiente ruina de la compañía también lo era. Decidió entonces revisar la información del personaje que tantos quebraderos de cabeza le había dado, la causa raíz de sus meses de trabajo nocturno. Un pensamiento repentino lo identificó claramente: todo era culpa de ese bastardo. Abrió la ficha del personaje, Deculain von Graham Yuklin, profesor senior. Lo reconoció como la figura central del episodio La muerte de Deculain, el que finalmente había logrado superar sin bugs. Era un villano crucial, un jefe pesadilla, como atestiguaba el montón de cuerpos virtuales que representaba sus intentos fallidos. Pero ese día, finalmente, había conseguido matarlo sin problemas, recordando incluso la causa específica de esa muerte exitosa. Había sido asesinado por su prometida. Woo-jin se estiró de nuevo, pensando que, después de todo, tenía sentido. El personaje realmente había causado muchísimos problemas. Una voz suave lo sacó de sus reflexiones, preguntándole cómo iba la prueba. Al voltearse, vio a Yo Ara, la líder de su equipo. Un pensamiento agridulce añadió una matiz a la escena. Ella era, además, su exnovia. La mente de Woo-jin retrocedió brevemente, recordando los 7 años que compartieron, momentos que ahora parecían llenos de alegría. Contrastaba la naturaleza trabajadora y ambiciosa de ella con su propia inclinación a la pereza. Reconoció que fue el impulso de Ara lo que lo había empujado a mejorar a conseguir ese mismo trabajo. Pero, inevitablemente, la relación se había roto. Admitió para sí mismo con una punzada de remordimiento que no había podido cambiar a pesar de los esfuerzos de ella. Ara comentó que había oído sobre sus dificultades con los bugs y expresó su alivio al ver que los había superado.
Habían pasado 6 meses desde la ruptura, y Wu Jing era consciente de los rumores sobre alguien nuevo en la vida de ella. Wu Jing mencionó entonces, con mucha casualidad, que parecía que las cosas iban bien con la persona que ella estaba viendo. Ara, desconcertada, solo atinó a emitir un ¿mm? Ella sonrió, comentando la rapidez con la que viajaban los rumores en la compañía y añadiendo que, por su parte, creía que las cosas iban bien. Wu Jing sintió una oleada de frustración. Oír eso de ella era particularmente molesto. Él continuó, deseándole con aparente ligereza que ella y su supuesta pareja llegaran a casarse, y ella indicó que dejara de ser tan mezquino y volviera al trabajo. Luego añadió como un asunto menor que el guionista había cambiado el escenario y necesitaban que modificara algunos modelos de personaje. Wu Jing suspiró, quejándose internamente de otro cambio más. Era una constante. Cambiando de tema, cuestionó en voz alta si Deku Lane era realmente solo un jefe intermedio, dado que los jugadores afortunados podrían eliminarlo pronto. Ara replicó que precisamente esa era la gracia del juego y del personaje. Deku Lane se volvía más fuerte a medida que avanzaba la historia. Wu Jing tuvo que admitir que era cierto. Entonces Ara se inclinó un poco, con una chispa en los ojos, y le preguntó si sabía que el diseño de Deku Lane estaba basado en él. La pregunta lo dejó helado. ¿El Deku Lane? Pensó incrédulo. Ara se burló, preguntándole si de verdad no se había dado cuenta mientras se lo modelaba, añadiendo con sorna que ambos compartían la misma pinta engreída. Wu Jing se defendió, argumentando que apenas conocía al guionista, y ella le comentó que precisamente por eso, siempre que jugaba, su primer impulso era matar a Deku Lane. Ara se rió, pero luego afirmó que sus personalidades eran, de hecho, similares. Wu Jing reaccionó internamente con indignación, preguntándose si realmente era comparable al tipo cuyas últimas palabras eran una vulgaridad hacia la mujer que lo había matado. Ara cortó la incipiente discusión, instándolo a dejar de holgazanear y pidiéndole su opinión sobre la prueba del juego. Wu Jing admitió que el juego en sí era divertido, pero confesó su preocupación por el hecho de que la supervivencia de la compañía dependiera enteramente de su éxito. Ara lo tranquilizó, asegurándole que no debía preocuparse. El tráiler había generado mucho entusiasmo y el juego definitivamente no fracasaría. De repente, la mirada de Wu Jing se desvió hacia la ventana y le preguntó a Ara si ese no era su hombre esperando abajo. Ara, confundida, siguió su mirada. Wu Jing señaló un hombre elegante junto a un coche en el aparcamiento, notando lo tarde que era y apremiando a Ara para que no lo hiciera esperar más. Ara le dio la razón. Se despidió deseándole un buen trabajo y se dirigió con paso decidido hacia el ascensor. Wu Jing susurró un adiós apenas audible a la puerta cerrada, suspiró profundamente y regresó su atención a la pantalla, donde la imagen de Deku Lane parecía volverle la mirada. La pregunta del guionista seguía flotando en su mente. ¿Realmente se suponía que ese personaje era él? Repasó los rasgos de Deku Lane en la interfaz: prodigio y mago mediocre. Recordó la compleja historia del personaje, aclamado como un genio en su infancia, pero secretamente mediocre. Esa cualidad, combinada con su orgullo, arrogancia y crianza noble, había resultado, según la propia descripción del juego, en la peor personalidad posible. Un ser destinado a estar rodeado de enemigos. La lista de atributos negativos era larga y desalentadora. Elitista, germófobo, competitivo, homofóbico. No, mentira. Se preguntó con genuino desagrado si siquiera se le podía considerar humano. Una idea audaz y algo rebelde comenzó a formarse en su mente. ¿Podría añadir algo más? Algo sutil, algo que pasara desapercibido. Después de todo, él era la referencia original. Movió el cursor con determinación. Un rasgo en particular captó su interés y entendimiento. Se preguntó si eso podría otorgarle al personaje algo de empatía o compasión. Decidió correr el riesgo, pensando que, al menos, Deku Lane debía volverse más compasivo que él mismo. Con un impulso casi infantil, añadió el rasgo, entendimiento, y ya que estaba en ello, pensó, ¿por qué detenerse allí? Seleccionó magnate adinerado, toque de Midas, vista aguda y cuerpo de hierro. Aprobando mentalmente cada elección, se detuvo un momento, contemplando la pantalla ahora repleta de nuevos poderosos rasgos añadidos a Deku Lane. Una súbita punzada de duda lo asaltó. Quizás había exagerado. Había añadido demasiadas cosas que parecían ventajosas. Pensó con creciente inquietud que realmente no debía haber hecho eso. Presa del pánico tardío, comenzó a teclear con velocidad, intentando revertir los cambios, pensando que debía restaurar a Deku Lane a su estado original antes de que ocurriera algo irreparable. Estaba a punto de devolverlo a la normalidad cuando un sonido abrupto y estridente lo hizo dar un respiro en su silla. Maldijo en voz baja por el susto, miró la pantalla. Un nuevo mensaje. Se preguntó quién podría estar escribiéndole a esas horas tan intempestivas. Reconoció al remitente, Developer Rain, el guionista.
El mensaje era desconcertante, afirmando que no era lo que Wu Jing pensaba y que solo estaba allí para mirar. Wu Jing frunció el ceño, preguntándose qué diablos hablaba. Tecleó rápidamente varias respuestas, pidiendo una aclaración y preguntando si quería buscar bugs juntos. La respuesta llegó al instante, acompañada de emoticonos risueños y aún más crítica. Le decía que no y le indicaba que mirara por la ventana. Wu Jing murmuró, extrañado. ¿Por la ventana? Empezó a preguntarse qué podría ver para ver afuera cuando se giró hacia la ventana y el aire abandonó sus pulmones. El familiar paisaje nocturno de la ciudad había sido obliterado. En su lugar, un vórtice colosal, un agujero desgarrado en el tejido del cielo, giraba ominosamente, arrojando energía oscura y relámpagos furiosos. Jadeó, incrédulo, apenas capaz de articular la pregunta de qué era aquello. ¿Por qué el cielo tenía un agujero? Una luz cegadora estalló desde el corazón del vórtice, acompañada de un estruendo que sacudió los cimientos de la realidad y visiones caóticas y espectrales. Gritó, preguntando qué estaba pasando, pero su voz fue ahogada por el pandemonium desatado. Su conciencia se sumió en la confusión, preguntándose dónde estaba, sintiendo un dolor agudo y punzante. Voces distorsionadas parecían cuestionar su identidad, y entonces una voz grave, resonante como un eco de eras pasadas, le habló directamente, advirtiéndole que recordara que debía permanecer siempre alerta, porque Deku Lane no era un adversario fácil. Le explicó que, aunque pudiera parecer que flaqueaba, poseía la capacidad de volver a levantarse en cualquier momento, que simplemente estaba equilibrado a la balanza de sus propios talentos ocultos, y que, en esencia, era un villano despreciable. La voz se atenuó, convirtiéndose en un susurro insistente que le ordenaba despertar. «¡Despierte en este instante, Deku Lane!». King Wu Jing, o la conciencia que ahora ocupaba este nuevo recipiente, abrió los ojos bruscamente. Una mujer joven lo fulminaba con una mirada cargada de ira. Le gritó, preguntándole cuánto tiempo más pensaba holgazanear. A su lado, una sirvienta temblorosa suplicaba a su señora que mantuviera la calma. La mujer ignoró por completo a la sirvienta y continuó su diatriba contra él, cuestionando si todavía se atrevía a considerarse humano. Él exhaló lentamente. Una extraña calma lo invadió mientras el torbellino de la transición comenzaba a sentarse. «Ah, ya veo», pensó. Se dio cuenta de que había pasado unos días desde que había tomado posesión de ese cuerpo, pero la experiencia seguía sintiéndose profundamente irreal, como un sueño vívido. La mujer no cesaba en sus gritos, acusándolo de encerrarse por culpa de una sola mujer, y preguntándole si su intención era manchar el nombre de la familia. Con un gesto de desdén, arrojó unos documentos al suelo, informándole que los dejaba allí y que si no quería ser despedido de su puesto de profesor, más le debía ponerse a trabajar de inmediato. Dicho esto, se marchó con la furia con la que había llegado. Él se incorporó lentamente a la lujosa cama. Recordó los eventos surrealistas de una semana atrás, el cielo nocturno brillando con una luz antinatural, y él despertando en un lugar desconocido, habitando un cuerpo que no era el suyo. Observó la opulenta habitación, el paisaje familiar visible a través de la ventana. La conclusión era tan lógica como aterradora. Estaba dentro del mundo del juego que él mismo había ayudado a crear. El escenario confirmaba sus peores sospechas, y lo más impactante, estaba en el cuerpo de un hombre. Un hombre, recordó con un escalofrío, destinado a morir inevitablemente, sin importar qué ruta tomara la historia del juego. El peor personaje de todos. Se ajustó meticulosamente unos guantes negros, cada movimiento preciso y deliberado. La terrible verdad se asentó en su conciencia con un peso definitivo e ineludible. Se había convertido en el villano Deku Lane. La conciencia de King Wu Jing, ahora atrapada en el cuerpo de Deku Lane, reflexionó sobre el paso del tiempo. Ya habían transcurrido unas semanas desde su llegada a este mundo, y así en una cama inmensa, dentro de una habitación opulenta bañada por la luz del sol matutino, documentos descansaban cerca, olvidados. Se encontraba en la gran mansión Yucline, específicamente en el dormitorio de Deku Lane. Se incorporó lentamente, la luz iluminando sus rasgos ahora aristocráticos. Al principio, había albergado la esperanza de que todo fuera un sueño, pero con el pasar de los días, la innegable sensación de estar vivo, el simple acto de tocarse la cara, lo obligó a aceptar la cruda realidad. Se preguntó fugazmente si, tras morir y de aquella manera tan abrupta en su mundo, estaría experimentando alguna clase de vida después de la muerte. Fuera cual fuera la explicación, de una cosa estaba seguro. Ahora era el villano del juego que él mismo estaba desarrollando, Deku Lane Bungrahan Yucline. Recordó el papel de Deku Lane en el juego, un jefe de mitad de partida que el jugador encontraba inevitablemente, sin importar la ruta elegida. Un personaje odiado,
el enemigo de los padres y amantes de incontables otros personajes, y el catalizador de numerosos eventos dentro de la trama. Pensó con amargura cómo había tenido que convertirse precisamente en un villano con nombre como ese. El mayor problema, sin embargo, era su completa ignorancia sobre en qué punto de la historia del juego había aparecido. Lo único que sabía con certeza era la cantidad total de mana que poseía, pero ni siquiera tenía idea de cómo utilizarlo. Murmuró para sí mismo, frustrado, reconociendo que en ese estado ni siquiera podría defenderse. No bromeaba al recordar esto. Durante el desarrollo, todos los empleados, incluyéndolo a él, habían probado las rutas de Deku Lane más de 1000 veces. Imágenes de fracasos pasados de Deku Lane siendo derrotado de múltiples maneras flotaban en su memoria, y en todos esos escenarios, Deku Lane solo había sobrevivido en uno. Era, sin duda, un villano creado para cumplir su rol de jefe intermedio antes de ser inevitablemente eliminado. Su mirada cayó sobre los documentos que yacían en la cama. Recordó que eran los que había dejado esa chica. La identificó de inmediato. De Ariel Bond de Jin Yukline. Sabía quién era. La chica que le había dejado los documentos mientras él aún se adaptaba a su nueva realidad, la media hermana de Deku Lane, y más importante aún, la que actuaba como la verdadera señora de la familia Yukline en lugar de Deku Lane. Una nota mental les recordó que, según la información del juego, Ariel no tenía buena relación con Deku Lane. Recordó cómo le comentó con furia sobre aquella mujer, y supo a quién se refería, probablemente a Julie. Sospechaba que algo estaba ocurriendo entre Deku Lane y Julie, una trama en la que ahora estaba involuntariamente inmerso. Las palabras de despedida de Yeriel resonaron de nuevo, la forma en que dejó los documentos y le ordenó ir a trabajar si no quería perder su puesto de profesor. Reflexionó sobre ello. Yeriel había mencionado específicamente el puesto de profesor, y entonces cayó en la cuenta. Hoy era el día de la conferencia. Un suspiro resignado escapó de sus labios. Decidió que debía ir, aunque nunca en su vida como King Woo-jin había dado una conferencia, necesitaba obtener cualquier tipo de información que pudiera, y lo más importante, como si respondieran a sus pensamientos, frases familiares comenzaron a aparecer en su visión, superpuestas a la realidad. Un objetivo primario de supervivencia le instaba a volverse necesario para el juego. Una misión secundaria, conferencia universitaria, ofreció una recompensa, moneda de tiendas más 0.5. Reconoció que estas frases seguían apareciendo. Se levantó de la cama. Pensó que, aunque fuera solo por Yeriel, quien representaba uno de los muchos factores que podían causar la muerte de Deku Lane, y por la importancia de esa moneda de tienda, necesitaba empezar a moverse. Se preguntó cómo diablos iba a dar esa conferencia. Era natural preocuparse, pero una extraña confianza lo invadió. Se tranquilizó pensando que, después de todo, este cuerpo ahora poseía el rasgo de entendimiento. Recordó la descripción de la habilidad, la capacidad innata de entender cualquier cosa activable consumiendo mana. Recordó haber añadido ese rasgo antes de la transición, con la vaga esperanza de que pudiera ser a Deku Lane, al menos, un poco más compasivo. Siendo un rasgo innato que normalmente aparecía en la segunda mitad del juego, razonó que debía tener algunos usos ocultos. Se dirigió hacia lo que parecía ser un baño increíblemente lujoso. Mientras se preparaba, notó que aunque el baño y la ropa eran desconocidos, podía usarlos con una naturalidad sorprendente, mucho más de lo que había esperado, y la sensación era extraña, casi como si siempre hubiera vivido como Deku Lane. Se vistió con un atuendo elegante y formal, reflexionó sobre su yo original. King Woo-jin había encontrado esa ropa demasiado ostentosa, cursi, pero ahora, en este cuerpo, la sentía elegante y cómoda. Reconoció que esto también era influencia de los rasgos inherentes de Deku Lane, intimidación, dignidad y sentido estético. Se ajustó los guantes negros con una precisión practicada. Era como si todo a su alrededor, su propio cuerpo, le estuviera diciendo insistentemente, «Este eres tú». Admitió para sí mismo que, en verdad, no podía actuar en contra de la etiqueta esperada de este cuerpo aristocrático. Incluso las cosas que a King Woo-jin le habían resultado incómodas, ahora se sentían completamente naturales. Sus pasos resonaban con una confianza impostada en el suelo pulido. Aunque su objetivo principal era obtener información, era su primera conferencia se sentía extrañamente normal. Una oleada de arrogancia ajena lo invadió, un pensamiento intrusivo que afirmaba que él era un noble excepcional y precioso. Rechazó ese pensamiento con vehemencia interna, calificándolo de estupidez. Se aferró a su identidad original. Él era King Woo-jin, un hombre coreano sano, objetivamente alto y decentemente guapo. Recordó las últimas palabras hirientes de su expareja antes de separarse de él en su vida pasada, llamándolo un bastardo aburrido y perezoso. Esa era su verdadera identidad, se dijo. Juró no olvidarse de sí mismo, no bajar la guardia nunca. Salió de la mansión, donde un chofer hizo una profunda reverencia junto a un coche negro y lujoso. Mientras caminaba hacia el vehículo,
Pasó con una mezcla de curiosidad y resentimiento que nunca en su vida real había estado en un coche tan caro. La idea le molestó un poco, recordándole su pasado y encendiendo una pequeña chispa de ira. Al entrar en el coche, se encontró con una presencia inesperada. Un joven de aspecto nervioso ya estaba sentado dentro. Se preguntó quién era ese chico. El joven se sobresaltó al verlo, se puso de firme torpemente dentro del coche y lo saludó con un nervioso «Buenos días, profesor». Le entregó unos papeles con manos temblorosas. Cullen dedujo internamente que debía ser el secretario o asistente de Cullen. Decidió ponerlo a prueba, preguntándole con frialdad si era un mago. El asistente pareció desconcertado y respondió, tartamudeando, que llevaba 3 años bajo la tutela del profesor Cullen. Cullen lo cortó secamente, diciendo que solo estaba bromeando, mientras el coche se ponía en marcha, alejándose por un camino rural. Cullen examinó los documentos que había entregado el asistente. Al principio, había pensado que eran materiales para la conferencia, pero rápidamente se dio cuenta de que era simplemente un guión que tenía que leer. El contenido completo de la conferencia, de principio a fin, estaba escrito allí. Reflexionó con cierto desdén que no había forma de que el Cullen original, sin talento y orgulloso, preparara una conferencia adecuada por sí mismo. Concluyó que este chico había sufrido en su lugar. Un reconocimiento silencioso cruzó su mente, y con dificultad le dijo al joven que hizo un buen trabajo. El chofer se quedó boquiabierto, completamente sorprendido. Cullen le indicó con indiferencia que descansara hasta que llegaran. El asistente asintió, aún aturdido. El chofer se preguntaba internamente si el maestro realmente estaba elogiando a alguien. Cullen se ajustó el cuello de la camisa, sintiendo una oleada de náuseas ante su propia acción. Se preguntó qué clase de personalidad sin sentido era esta. Cómo su estómago podía revolverse después de pronunciar una simple palabra de elogio. Reconoció esto como la naturaleza inherente de Cullen, sintiendo como si su propia mente estuviera siendo infectada por la personalidad del villano. Ya lo había sentido antes de salir de la mansión. El coche continuó su camino. Pronto, el chofer anunció que habían llegado a su destino. Dirigiéndose a él como maestro Cullen, al salir del vehículo, contempló el imponente complejo de edificios. Reconoció el lugar como el entorno laboral de Cullen, la prestigiosa Universidad Imperial. Era vasta y magnífica. Recordó la conferencia mencionada y el lugar específico, el salón de conferencias Roteo. Mientras se dirigía hacia el salón, observó a los estudiantes que también entraban, escuchó fragmentos de sus conversaciones, expresaban su emoción por asistir finalmente a la conferencia del profesor señor Cullen, comentando su reputación como un genio de la interpretación de hechizos y un prodigio desde joven. 2 estudiantes que hablaban cerca se callaron abruptamente al verlo pasar, sintiendo su presencia. Cullen subió al estrado con paso firme y seguro. Se presentó formalmente a la audiencia. Él era Cullen von Graham Jokline, y se le había confiado esa conferencia como profesor senior de la Torre de Magos. Anunció que daría comienzo. Colocó el guión sobre el atril. En la audiencia, algunos estudiantes suspiraron, comentando entre susurros lo guapo e inteligente que era, lo genial que parecía. Sin embargo, no todas las miradas eran de admiración. Una de ellas captó sus reacciones, pero internamente las desechó con frialdad, preguntándose si eso era realmente genial. Apretó el papel en sus manos con fuerza, sintiendo una tensión creciente. Suspiró internamente. Pensó que, finalmente, se habían encontrado. El estudiante, de cabello grisáceo, la observaban con una intensidad helada, sus ojos llenos de odio. En su mente, un pensamiento lleno de veneno se dirigió hacia él. Cullen, bastardo despreciable, el enemigo de mi padre. La tensión en el salón era palpable, aunque solo unos pocos fueran conscientes de ella. En la mente de la joven estudiante sentada en el auditorio, Efrene, los recuerdos dolorosos emergieron. Rememoró que 3 años atrás su padre se había desvivido. La imagen del funeral, ella misma de pie ante el ataúd cubierto de flores blancas, seguía vívida. Recordó la causa. Después de dedicar muchos años de su vida a la investigación de la interpretación de hechizos, su padre se quitó la vida, devastado por el robo de su trabajo de investigación. La amargura llenó a Efrene al recordar que la persona que le robó el trabajo a su padre se hizo famosa entre las masas como el genio de la interpretación de hechizos. Su odio se cristalizó en una imagen mental, el rostro del hombre rodeado de simbólicas rosas blancas. No había duda, se confirmó a sí misma con rabia silenciosa, estaba hablando de ese maldito Cullen. Pero en aquel entonces, Efrene se sintió impotente, no había nada que pudiera hacer. Tras la muerte de su padre, lo había perdido todo. Siendo nobles, la pérdida no fue solo emocional. Perdieron su casa, su territorio y cualquier otro objeto de valor que poseían. Siguió a sí misma en su memoria, sentada sola en una habitación desolada y vacía, sin tener a dónde ir.
Fue en ese momento de desesperación que Eferene hizo un juramento silencioso. Se vengaría de ese miserable, de Deculain. Desde ese día, recordó, trabajó incansablemente día y noche. Su objetivo era claro: ser admitida finalmente a la Universidad Imperial, el mismo lugar donde Deculain ejercía como profesor. Ahora, sentada en su clase, sentía que poseía un conocimiento que los demás estudiantes ignoraban. Sabían que las aclamadas habilidades de interpretación de hechizos de Deculain eran una farsa, una gloria robada directamente de su padre. Apretó los puños bajo la mesa, la ira hirviendo dentro de ella. Se preguntó cómo podía él, después de haber destruido su hogar y su familia, mostrarse tan despreocupado. Estaba ocupando el lugar que legítimamente pertenecía a su padre. El deseo de exponer sus mentiras y matarlo allí mismo, en ese instante, la consumió. Pero Eferene se obligó a contenerse. Sabía que necesitaba refrenarse por ahora para llevar a cabo su venganza perfecta. Para derribarlo, necesitaban más preparación. Mientras Eferene luchaba con sus emociones, Deculain, ajena a la tormenta personal de su estudiante, llamó la atención de la clase, indicando que comenzaría con la conferencia. Se presentó formalmente, no con sus propias palabras, sino recitando las del guión. Se identificó como un profesor senior de la Torre de Magos, un mago de rango monarca, el cuarto y más alto rango, capaz de gobernar sobre los elementos, y asignado como su conferenciante especial para esa ocasión. Continuó con la lección preparada, asumiendo que los estudiantes ya conocían los fundamentos al haber llegado tan lejos. Explicó que la magia se dividía ampliamente en 3 propiedades: origen, el fundamento, elementos, la composición física, y material, el medio, y 9 categorías: invocación, espiritual, destrucción, apoyo, manipulación, ductilidad, encantamiento, armonía y finalmente especialización. Concluyó esa acción enfatizando la necesidad de que un mago comprendiera estos principios. Internamente, Deculain, o más bien la conciencia de Wujing dentro de él, se sorprendió de lo bien que iba todo. Reconoció que esta era su primera conferencia sobre un tema, la teoría mágica, con el que no estaba familiarizado. Aunque simplemente estaba leyendo un guión preparado, parecía tener una comprensión perfecta de su contenido. Atribuyó esta facilidad a los rasgos inherentes de Deculain, el rasgo de intimidación y dignidad. Mantenía la atención de todos centrada en él, mientras que el rasgo de elitismo evitaba que se sintiera cohibido por toda esa atención. En lugar de sentirse presionado, se sentía natural. Llegó a la sorprendente conclusión de que los propios rasgos de Deculain, irónicamente, lo convertían en un educador adecuado. Siguió con la conferencia, explicando los diferentes métodos de uso del mana según la parte del cuerpo donde se almacenaba. Típicamente, explicó, los magos almacenaban mana en el cerebro, donde era más fácil visualizar los hechizos. Los caballeros, por otro lado, lo almacenaban en el corazón, el órgano que lo bombeaba por todo el cuerpo. Y finalmente mencionó el Dantian como el almacenamiento de mana más aplicable para todos, ya que presentaba la mayor interconexión entre lo interno y lo externo. Continuó leyendo el guión, ofreciendo un consejo sobre la importancia del trabajo duro, pero señalando que si los talentos eran inadecuados, la selección cuidadosa y el enfoque también eran necesarios. Una punzada de ironía recorrió a Wujing. ¿Qué consejo tan apropiado para el propio Deculain? Sabía la verdad. Deculain no era un personaje especialmente talentoso. Su mana actual era tan solo de 3.375, una cifra modesta comparada con ciertos personajes con nombres del juego que comenzaban con más de 30.000 de mana. Le pareció ridículo que él, Deculain, diera el consejo que más debería escuchar. Se encogió de hombros internamente, asumiendo que solo era el guión hablando. Anunció que esto sería todo por la conferencia, pero quedó una última cosa. Una oleada de preocupación le invadió al mirar la línea final del guión. Se preguntó si realmente tenía que leerla. Sabía que el Deculain real, arrogante y seguro de sí mismo, no lo habría hecho, y con esfuerzo preguntó a la clase si alguien tenía alguna pregunta. Un silencio tenso llenó el auditorio. Los estudiantes intercambiaron miradas incómodas, pero nadie levantó la mano. Deculain sintió un ligero alivio, pensando que bien, parecía que nadie tenía preguntas. Estaba a punto de despedirlos cuando Eferene se puso de pie abruptamente, rompiendo el silencio. Llamó directamente al profesor Deculain, informó en voz alta sobre un misterioso hechizo encontrado la noche anterior en el dormitorio de magos, añadiendo que algunos incluso lo llamaban un acto del diablo. Dirigiéndose a él como el supuesto genio de la interpretación de hechizos, le exigió su opinión. Deculain la miró con frialdad. En lugar de responder a su pregunta, le interpeló directamente, preguntándole si realmente formaba parte de la Torre de Magos. Eferene, visiblemente sorprendida por la pregunta inesperada, preguntó por qué lo decía. Deculain replicó con tono cortante que era costumbre que los afiliados a la Torre de Magos anunciaran primero su afiliación,
Antes de que Eferene pudiera recuperarse, él la despidió sumariamente, declarando que no aceptaría preguntas de una niña que carecía de modales básicos. Eferene soltó un grito ahogado de incredulidad. Deculain, sin embargo, ya se estaba dando la vuelta. Internamente, Bullin se disculpó mentalmente, admitiendo que no podía evitarlo. Acababa de darse cuenta del enorme coste de mana de rasgo, entendimiento. Su reserva había caído drásticamente a 2005 puntos. Comprendió con alarma que había gastado 1300 puntos de mana solo para comprender el guión de la conferencia. Se preguntó, preocupado, cuánto mana consumiría analizar un hechizo que nunca antes había visto. Mientras tanto, risas ahogadas comenzaron a extenderse por el auditorio. Eferene se sintió profundamente humillada, mordiéndose el labio mientras Deculain le daba la espalda y los otros estudiantes se burlaban de ella por intentar destacar. Pero Eferene no se dio por vencida, gritó, «¡Espera un segundo!», afirmando que la Torre de Magos se negaba a interpretar el hechizo, calificándolo de falso rumor. Sin embargo, expresó su firme creencia de que él, el profesor, sí sería capaz de descifrar la categoría de ese hechizo. Con un gesto desafiante, Eferene manifestó una compleja formación mágica de color verde brillante frente a ella, solicitando formalmente su interpretación. El hechizo se reflejó en los ojos de Deculain. Observó cómo su mana descendía aún más, quedando en unos escasos 360 puntos. Eferene continuó, explicando que algunos debutantes, el rango más bajo otorgado a los rangos recién admitidos en la torre, se habían quedado en el dormitorio intentando analizarlo, pero no habían progresado. Le suplicó que, al menos, le dieran una pista. Deculain, con apenas una fracción de segundo de análisis visibles, respondió lacónicamente que era magia de barrera. Eferene parpadeó, confundida. Le añadió, con tono displicente, que ni siquiera necesitaba darle una pista. Explicó que era magia de barrera de la categoría de encantamiento y que alguien había intentado atraparlos con ella. Concluyó abruptamente diciendo que eso era todo. Se dio la vuelta y abandonó el estrado con paso firme. Eferene se quedó inmóvil, estupefacta. Una notificación del sistema apareció discretamente, informando que la misión secundaria, conferencia universitaria, había sido completa y otorgando más 0.5 puntos de moneda de tienda. Más tarde, en la bulliciosa cafetería de la Torre de Magos de la universidad, Eferene comía con furia contenida, mascullando para sí misma lo maldito que era Deculain. Se lamentaba internamente de haber querido exponer sus fraudulentas habilidades con un hechizo desconocido, solo para que él la tachara de maleducada por olvidar presentarse. Pensó que casi moría de vergüenza. Sin embargo, una duda comenzó a formarse. Reflexionó que él debió ser pillado con la guardia baja. Al intentar salir del paso, lo había llamado un hechizo de encantamiento, pero Eferene sabía que la magia de encantamiento era compleja y usualmente requería un medio físico o catalizador. Se preguntó cómo podía ser un hechizo de encantamiento si no había medio aparente. Recordó entonces que lo que había mostrado era una copia directa del círculo mágico desconocido dibujado en las puertas del dormitorio de la noche anterior. Aunque la gente se había alterado al principio, ahora se había convertido simplemente en material de estudio para los novatos. Resopló con desdén, convencido de que él solo estaba diciendo tonterías. Justo en ese momento, una estudiante pelirroja se acercó corriendo a su mesa, llamándola por su nombre con entusiasmo. Le contó emocionada sobre el círculo mágico del día anterior, exclamando que todo había encajado una vez que lo reformularon como una barrera. Eferene se quedó de piedra, apenas capaz de procesar la información. La otra estudiante, ajena a su confusión, le elogió asombrada, admitiendo que los demás habían tenido demasiado miedo del profesor como para preguntar nada y diciéndole a Eferene que tenía muchas agallas. Eferene tartamudeó. «Espera, ¿quieres decir que realmente era una barrera?». La estudiante peligrosa asintió vigorosamente, preguntando si el profesor Deculain no era increíble. Eferene sintió un escalofrío. ¿Cómo pudo saber que era un hechizo de encantamiento sin un medio? Se dijo a sí misma que no, que eso no era posible. La pelirroja, malinterpretando su silencio, le dio las gracias de nuevo, asegurándole que presentarían un informe y añadirían su nombre. Eferene murmuró un agradecimiento distraído. Internamente, se aferró la única explicación que parecía lógica. Debió ser una suposición afortunada. Suspiró con frustración, dándose cuenta de que, al final, solo había conseguido aumentar la reputación de Deculain. Al observar sus apuntes, su mirada cayó sobre el título del curso que Deculain impartiría ese semestre, Comprensión de la Magia Elemental, de grado avanzado y 5 créditos. Recordó el viejo adagio: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, nunca serás derrotado. Apretó los puños, pensando que tendría que armarse de valor si iba a tener que enfrentarse a ese idiota a diario. Una promesa silenciosa se formó en su mente mientras miraba la imagen mental de Deculain. «Solo espera, Deculain, te expondré pronto». Mientras Deculain se alejaba del auditorio, una notificación mental confirmó el éxito.
Misión secundaria, conferencia universitaria, completada. Ganando medio punto de moneda de tienda. Caminaba por los pasillos pulidos de la universidad, su porte impecable a pesar del reciente incidente. Internamente, suspiró aliviado, reconociendo que aquello casi se había convertido en un desastre. Recordó el momento en que Ferenc había manifestado la fórmula mágica. Su rasgo de entendimiento se había activado automáticamente, sin su voluntad consciente, forzándolo a analizar el complejo círculo formado por innumerables líneas superpuestas. La simple observación había drenado rápidamente su mana, apenas había logrado captar la verdadera naturaleza de esa magia. Admitió para sí mismo que incluso con el doble de su mana actual, le resultaría difícil comprender completamente sus principios. Aún así, un sentimiento de alivio lo invadió por haber superado la situación sin mayores problemas. Pensó que había pasado un tiempo desde su llegada cuando levantó la vista. Una figura se interpuso en su camino, deteniendo sus pasos. Era una mujer. Reconoció al instante su cabello blanco como la nieve y sus ojos transparentes. Era un rostro que había visto innumerables veces en su monitor como King Wo-jin. La figura, una caballero ataviada con una brillante armadura, le preguntó si había estado bien. Dekulane le identificó sin lugar a dudas. Julie von Della Freiden, la prometida de Dekulane, un personaje con nombre destinado a alcanzar la cima de la caballería. No esperaba encontrársela allí. Decidió responder evasivamente, diciendo simplemente que sí, que había estado bien. La respuesta de Julie fue cortante. Le preguntó si realmente había estado bien, incluso después de romper la promesa que le hizo hace una semana. Dekulane se quedó helado internamente. ¡Qué sorpresa! No tenía la menor idea de a qué se refería. Optó por seguirle la corriente. Julie insistió, preguntando si no recordaba y si, en ese caso, estaba a punto de huir, de la misma manera que lo hizo la última vez. La intensidad de su mirada dejó claro a Dekulane que ella no tenía intención de dejarlo marchar. Buscando una salida, Dekulane improvisó, atribuyendo su olvido a haber estado enfermo por un tiempo y pidiéndole amablemente que le recordara qué promesa le han hecho. Un recuerdo brilló en la mente de Julie, la noche en que le había pedido que se lo prometiera. Si él mantenía su integridad, le había dicho, si confesaba todas las falsedades y engaños cometidos hasta entonces, ella estaría con él para siempre, incluso si el mundo colapsara. Pero ahora, mirando al hombre enfrente a ella, pensó con amargura que había sido un error confiar en él. Julie se quedó sin palabras por un momento, antes de apretar los dientes con frustración mientras que comenzaba a alejarse. Internamente, repasó la historia de su relación. Ella y Dekulane se habían comprometido por estabilidad política. Dekulane, que se había distinguido como un mago prodigio, y Julie, una caballero nacida, con un talento que sería recordado durante siglos. Si los dos lograban la armonía, reflexionó con cinismo recordando las risas de los mayores. Sin duda sería una unión beneficiosa tanto política como por linaje por las nobles casas de Dekulane y Freiden. Nadie se opuso al matrimonio que fortalecería a ambas familias. Ella misma lo había aceptado pensando que estaba bien, que era simplemente su deber familiar, incluso si nunca había sentido amor por él. Pero, en algún momento, ambas familias se dieron cuenta de la verdad. Todo el talento de Dekulane no era más que una actuación. Quizás, pensó Julie, él se negó a aceptar su propia verdad, engañó al mundo llamándose a sí mismo genio de la interpretación de hechizos, y se convirtió en profesor. Un recorte de periódico mental recordó la caída de un prodigio. Como el profesor senior más joven de la Academia de la Torre de Magos no mostraba progreso en su investigación después de 3 años, tras cierto incidente, sus gloriosos logros llegaron a su fin. A pesar de todo, las familias Dekulane y Freiden lo mantuvieron en secreto. Ninguna de las casas, ambas prestigiosas, quería convertirse en objeto de cotilleo. Vinculadas al mundo político, no podían permitirse que sus defectos quedaran expuestos. Sin embargo, Julie no podía perdonar la situación. Podía soportar un matrimonio sin amor, afirmó su resolución interna, pero no podía tolerar el engaño al mundo entero. Esa era su convicción como caballero. Y esa, en verdad, era toda la historia detrás de su promesa. Volviendo al presente, Julie lo miró fijamente, recordándole que él también había estado claramente de acuerdo con esa promesa, y al final concluyó con amargura. Él la había roto por completo. Apretó la mandíbula con fuerza, la frustración evidente en su rostro. Mientras tanto, Dekulane había llegado a su destino. La imponente torre de magos de la Universidad Imperial reconoció a la Universidad Imperial como la más prestigiosa del juego, y entre sus facultades, el departamento de magia era el jefe final definitivo. Es una comparación mental con su mundo original. Si fuera Corea, el departamento de magia sería como la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Seúl, y la Torre de Magos, su hospital universitario. No podía evitar admirar el diseño. Estaba bien hecho, con un campus vasto y espacioso y un jardín meticulosamente cuidado, evocando similitudes con los campus americanos. Recordó la noche en vela que su equipo y él pasaron para crear esta atmósfera.
Pensó que, si no fuera por su situación actual, el lugar habría sido bastante agradable. Absorto en sus pensamientos, chocó bruscamente con alguien que se dirigía rápidamente hacia él. El impacto hizo que el joven cayera al suelo, sus papeles esparciéndose. El chico soltó un grito ahogado y se disculpó profundamente, explicando que tenía algo urgente que decirle al profesor y por eso lo estaba siguiendo. Dekulin reconoció al joven. Era el mismo chico que había viajado en el carruaje con él. Por un instante, había pensado que lo estaban emboscando. Lo saludó secamente, preguntándole si su nombre era Zoro. El joven, nervioso, corrigió que no, que es Allen. Dekulin admitió internamente que los había confundido, aunque los nombres no eran totalmente diferentes. Pero asintió como si nada. Preguntó si eso era lo que Allen necesitaba decirle con urgencia. Allen asintió vigorosamente, presentando los papeles que le había recogido. Era la lista de patrocinio para los nuevos magos de ese año. El profesor se sentó y comenzó a revisar los documentos. Reflexionó sobre el sistema. La Torre de Magos, similar a las instituciones de investigación del mundo real, requería fondos para avances mágicos significativos, y una forma de obtenerlos, que era a través de los patrocinios anuales que los profesores ofrecían a los nuevos magos prometedores. Mientras examinaba la lista, algo llamó su atención. Se preguntó qué era eso. Un nombre en particular brillaba con una tenue luz dorada. Comprendió que esto era probablemente el efecto de los rasgos que él mismo había añadido, magnate adinerado. Con su intuición para las cosas rentables y vista aguda, con su habilidad para recibir visualmente elementos como atributos y mana, trabajando en conjunto, concluyó que ese nombre brillante debía ser un nombre rentable, una inversión potencialmente valiosa. Había algunos nombres así en la lista, pero uno destacaba por encima de los demás. Fijó su mirada en él, Eferen Luna. La reconoció de inmediato como un personaje principal, importante en el juego. Recordó la información de trasfondo. Según el diseñador que la creó, Eferen había perdido a su padre por culpa de Dekulin. Observó la cantidad de patrocinio junto al nombre de Ferene, sello de un potencial de 500.000. Preguntó en voz alta por qué Ferene Luna no tenía patrocinadores. Ellen, al instante, sugirió tímidamente que, tratándose de Ferene, tal vez todos estaban siendo cautelosos. Dekulin comprendió al instante. Ah, pensó. Ya veo, todos desconfiaban de Dekulin. Reflexionó sobre Ferene. Para alguien que ni siquiera asistió a la academia y aprendió magia por su cuenta, su talento era innegable. Sin embargo, la cruda realidad era que Ferene Luna era enemiga de Dekulin, o más exactamente, Dekulin era su enemigo. Sabía que si las cosas procedían como en el juego original, si se cumplía la condición de la misión, ruptura de compromiso, que requería asesinar a Dekulin, él acabaría corriendo la misma suerte fatal. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar otro rasgo inherente, destino del villano, una condición ambigua que dictaba que el mundo entero deseaba su muerte, pero que, paradójicamente, aquello que no lo mataba lo hacía más fuerte. Sabía por su experiencia desarrollando el juego que Dekulin moriría de innumerables maneras, una espada atravesando su corazón, el hechizo de una varita, veneno insidioso, o atrapado en un ataque con bomba. No importaba lo que sucediera, el hecho ineludible era que siempre moría. La conclusión era clara, debía tomar decisiones diferentes si quería sobrevivir, decisiones que el Dekulin original nunca hubiera tomado. Con nueva resolución, tomó una pluma y escribió algo en el documento de patrocinio de Ferene. Luego, se le entregó a Ellen con una orden. Debía entregar eso, y antes de irse, pedir prestado algunos libros cuyos nombres estaba anotando. Ellen aceptó la orden con un enérgico «ok». Mientras Ellen se marchaba con un chirrido de la puerta, Dekulin se quedó solo en su oficina, sumido en sus pensamientos estratégicos. Primero, y ante todo, reconoció, necesitaba dinero para sobrevivir. Sabía que algunas variables de muerte podrían resolverse simplemente con recursos financieros. Invertir en magos prometedores, como acababa de hacer, era una forma de asegurar aliados y potencialmente desviar amenazas. Pero eso por sí solo no sería suficiente. Era dolorosamente consciente de que este mundo estaba lleno de personajes con nombre que lo despreciaban y que vendrían tras él implacablemente. Por lo tanto, concluyó con firmeza, si realmente quería sobrevivir, lo que necesitaba era un camino fundamental hacia adelante, una solución más allá del dinero o las alianzas temporales. Rodeado de un aura roja y crepitante de determinación y energía mágica apenas contenida, llegó a la única conclusión viable: debía obtener su propia fuerza. En la quietud de su opulenta oficina, Dekulin reafirmó su conclusión anterior. La mejor opción para su supervivencia era, sin duda, volverse más fuerte. Sin embargo, era consciente de la cruda realidad. Los talentos innatos de Dekulin eran mediocres. Sabía que, si las cosas siguen así, no sería capaz de manejar el peligro que inevitablemente se acercaría.
a menos que estuviera adecuadamente preparado, no podría sobrevivir a las numerosas muertes que le acechaban. A pesar de esta desalentadora perspectiva, encontró un punto de alivio, la especialidad que poseía Deku Lane. Recordó que, si bien Deku Lane no podría controlar los 4 elementos a voluntad como su ego podría desear, sí poseía la habilidad inherente de controlar la tierra y el fuego. Este talento innato en la magia de manipulación era cierto y valioso. Además, como resultado de armonizar tierra y fuego para obtener metal, Deku Lane había podido potenciar otro rasgo especial, uno que él mismo, como Kimojin, le había añadido, el rasgo único, Toque de Midas. Esta habilidad consumía el mana del usuario para desbloquear el potencial oculto de un objetivo. Gracias a esta combinación, la habilidad de Deku Lane para manipular metal con magia, potenciada por el Toque de Midas, podía utilizar la técnica conocida como la espada mental voladora. Aclaró para sí mismo que, aunque el nombre era grandilocuente, en esencia se trataba simplemente de telequinesis, el arte de mover espadas sin usar las manos, sino mediante la verdadera esencia de un objeto. Reconoció que, si bien la telequinesis no era una escuela de magia convencional, su poder inherente, algo limitado, podía compensarse utilizando metal de alta calidad. Sin embargo, para aprovechar realmente todo este potencial, necesitaba dominar la manipulación, el método fundamental para controlar los objetos. Consultó un libro titulado Magia de Manipulación Básica. Decidió que era hora de poner a prueba sus capacidades. Concentró su voluntad, extendiendo su mano sobre el libro abierto. Una energía azul brillante comenzó a emanar de sus dedos, fluyendo hacia las páginas. De repente, un impacto violento lo sacudió. Sintió como si una avalancha de información se estrellara contra su mente. Los hechizos relativos a la manipulación básica no se aprendían, se incrustaban, introduciéndose directamente en su cerebro. Con esfuerzo, decidió probar su nueva habilidad, lográndolo con éxito. La telequinesis básica ahora ha sido memorizada para que pueda utilizarla sin un conjuro, aunque pueda ser básico, si los resultados después de aprender la habilidad recién aumentaron a esta cantidad, una vez que aprendiera telequinesis avanzada debería estar cerca del nivel de fuerza que él desea. Observando el libro mágico, se pregunta qué pasaría si graba el círculo mágico completo en su cuerpo, ya que en ese mundo, mientras más largo sea el círculo mágico, más fuerte será. Si ese es el caso, utilizará el entendimiento para entender su propio cuerpo y en vez de grabarlo en su cerebro y corazón, mejorará la telequinesis con ese método sin importar los efectos secundarios gracias a su atributo especial Cuerpo de Hierro. Decidido, observa el libro y decide seguir con el proceso a pesar de tener solo 800 de mana. La torrente de información se incrustó rápidamente en cada parte de su ser, haciéndolo sentir como todos los huesos de su cuerpo se rompen y los músculos se desgarran, un dolor incomparable con nada más. No obstante, fiel a la naturaleza estoica del cuerpo que ahora habitaba, no vaciló, ni siquiera dejó escapar un grito. Reconoció esta férrea compostura como parte de la dignidad inquebrantable de un noble. El proceso se detuvo tan bruscamente como había comenzado. Una intensa oleada de agotamiento lo invadió, dejándolo tembloroso. Comprobó su estado mentalmente. Su mana estaba casi agotado, reducido a un mísero punto de los 3.375 que tenía. Comprendió que había fracasado en la asimilación completa por falta de mana. A pesar del fracaso y el agotamiento, notó que había habido un progreso. Un tenue círculo mágico se había quedado grabado en su hombro. Calculó mentalmente que, a este ritmo, grabar el círculo mágico completo sobre todo su cuerpo le llevaría aproximadamente 2 semanas. Un mes transcurrió desde la conferencia especial de Deku Lane. Era el primer día oficial de clases, y los estudiantes se reunían en un área exterior cerca de la imponente torre de magos de la universidad. Un estudiante comentó que la situación parecía diferente a lo que sus superiores les habían contado. En lugar del profesor, encontraron un letrero de madera con inscripciones rúnicas. El letrero indicaba que el profesor deseaba medir sus habilidades y les instruía a usar cualquier elemento presente para producir resultados. Básicamente, les había asignado este estudio para la primera clase. Los estudiantes se preguntaban qué resultados buscaba Deku Lane y por qué había elegido un aula al aire libre. Buscaban con la mirada al profesor Deku Lane, pero no había rastro de él. FRN, entre los estudiantes, bufó con visible molestia. Pensó con irritación que era típico de esa persona irresponsable hacer algo así, dejarles autoestudio en la primera clase con solo un cartel. Se preguntó qué clase de persona era realmente. De repente, desde atrás, una chica la chocó sin previo aviso. Sobresaltada y enfadada, Efrena exclamó, preguntando quién era. Al levantar la vista, su enfado se transformó en sorpresa y luego en reconocimiento tenso. La estudiante de cabello rubio frente a ella era Silvia Bon Joseph Iliade. Las dos jóvenes se quedaron mirándose en el claro del bosque. FRN se sintió desconcertada. Se preguntó internamente si era posible que Silvia no la reconociera.
un recuerdo doloroso de hace 10 años surgió. La familia Eliader, recelosa del potencial de Ferene y su padre, había enviado tropas para rodear su mansión y amenazarlos, y ahora Sylvia actuaba como si nunca lo hubiera visto. Al enfocarse en sus estudios, notó algo extraño, una sensación de que el mana circundante estaba siendo absorbido por otro lugar. Al ver al posible causante, decidió confrontar a Sylvia preguntándole qué hacía, ya que claramente robó el poder mágico de la torre que estaba creando. Al no recibir una respuesta, molesta se preguntó mentalmente si ni siquiera está reconociendo su existencia, y le preguntó directamente por qué fingía no conocerla. Con una sonrisa forzada y confiada, afirmó que estaba segura de que Sylvia no la olvidaría tan fácilmente. Acusó a Sylvia de ser quien amenazó a su familia y la obligó a abandonar la magia, preguntándole con sarcasmo si ahora tenía miedo de que Ferene la alcanzara y la superara. Sylvia respondió con una frialdad pasmosa, afirmando que ni siquiera sabía quién era Ferene. Esta última, desconcertada por la respuesta, replicó preguntando por qué él hablaba de manera informal entonces. Sylvia aceptó el golpe final, admitió no conocer a Ferene, pero afirmó conocer a su padre. Ferene se quedó sin aliento. Sylvia continuó con desdén, mencionando que había oído que él había muerto y refiriéndose a él como un noble impúdico y negligente. La mención irrespetuosa de su padre encendió la furia de Ferene. Otros estudiantes cercanos se percataron de la creciente tensión y señalaron hacia ellas. Ferene, rodeada ahora por un aura de intensa energía verde, miró fijamente a Sylvia, le preguntó qué había dicho y la retó a repetirlo, mientras desataba un torrente de poder mágico directamente hacia ella. Enfurecida por el insulto percibido hacia su padre, Ferene desató su poder. Con un grito desafiante, retó a Sylvia a repetir sus palabras. Una intensa energía verde surgió de ella, concentrándose y lanzándose hacia Sylvia con una velocidad aterradora, mientras Sylvia solo podía observar aterrada. El impacto fue devastador. Una explosión sacudió el claro del bosque, levantando polvo y escombros. Otros estudiantes cercanos fueron arrojados por la onda expansiva, gritando de sorpresa y dolor. El caos se apoderó del lugar mientras los estudiantes se recuperaban, preguntándose qué acababa de suceder y si alguien había resultado herido. Entre el humo y el polvo, Ferene se levantó, agarrando a Sylvia por el cabello con furia y ordenándole que la soltara. Ferene, con la ira ardiendo en sus ojos, le exigió a gritos que repitiera el insulto hacia su padre. Por un instante fugaz, una intención asesina brilló en la mirada de Ferene mientras consideraba terminar la disputa allí mismo. Sin embargo, su atención se desvió repentinamente hacia el cielo, preguntándose qué era esa extraña luz que había comenzado a manifestarse. Sobre ellas, el aire pareció desgarrarse, formando un vórtice oscuro y pulsante, un vacío inestable. Gritos de pánico resonaron entre los estudiantes al reconocer la peligrosa anomalía mágica. Ferene comprendió al instante que se había formado en el punto exacto donde su mana y el de Sylvia habían colisionado. El vacío comenzó a absorber todo a su alrededor con una fuerza irresistible. Advertencias frenéticas se extendieron. Iba a explotar. ¡Huyan! Ferene sintió un terror helado. Sabía que si esa cosa detonaba, los fragmentos de metal incrustados en la magia se convertirían en metralla mortal, aniquilando a todos los presentes. No, pensó desesperada, todos morirían. Justo cuando la catástrofe parecía inevitable, el amenazante vacío colapsó sobre sí mismo, dejando atrás de sí un silencio inquietante. Ferene, aún tensa, levantó la vista con cautela, preguntándose si el peligro había cesado de alguna manera. Pero entonces, algo aún más extraño ocurrió. Incontables fragmentos aliados, restos de la magia inestable, quedaron suspendidos en el aire, brillando como esquirlas de hielo. Y en medio de este caos congelado, apareció tranquilamente el profesor Deculain. Ferene se quedó atónita. Se preguntó cuándo había llegado y por qué los fragmentos estaban detenidos así, desafiando la gravedad. Con una calma imperturbable, Deculain extendió su mano enguantada. Bajo un control telequinético, los fragmentos mortales comenzaron a danzar en el aire, arremolinándose y uniéndose con precisión artística hasta formar una gran y compleja estructura cristalina, que luego descendió suavemente hasta el suelo, inofensivamente. Una sorpresa colectiva escapó de los labios de los estudiantes. Siendo aprendices de magia, sintieron la demostración de Deculain de una manera visceral. La precisión, el control absoluto, la escalofriante belleza de su manipulación mágica. Incluso Ferene, a pesar de su odio, tuvo que admitir internamente que había sido una demostración de magia de manipulación inquietantemente hermosa. Deculain se dirigió entonces a la multitud atónica, pidiendo atención. Anunció que pausaría la clase por ese día y ordenó que todos se retiraran, excepto aquellos que habían causado la conmoción. Un escalofrío recorrió a Ferene al comprender que se refería a ella y a Sylvia. «Mierda, estoy jodida», pensó con temor. La escena cambió a la sala de interrogatorios de la Torre de Magos. Allí esperaban varios profesores. Uno de ellos, un hombre mayor con monóculo, el profesor Relling,
saludó a Deculane y a una mujer con un sombrero prominente, la presidenta Adeline Cecilian, comentando que habían llegado primero y elogiando su diligencia como modelos a seguir. La presidenta Adeline agradeció a los presentes, el profesor Rayling y el profesor Redland, por acudir tan rápido, buscando la confirmación de Deculane con la mirada. Rayling fue directo al grano, preguntando quién había sido la persona que se atrevió a tocar a la hija de la casa Iliade, refiriéndose a la agresora como una cosa insignificante, que ni siquiera había pasado por la academia. Sin embargo, cambió el enfoque, mencionando que había oído que el profesor senior Deculane había manejado la situación rápidamente, evitando un gran alboroto. El profesor Redland asintió, calificando la intervención de Deculane como muy impresionante. Deculane percibió la abierta adulación en sus palabras, comprendió la dinámica social en el juego. Todos los profesores allí eran expertos en las intrigas de la alta sociedad, lo que significaba que la decisión disciplinaria probablemente ya estaba tomada. Contrastó mentalmente a Sylvia, la hija de la influyente casa Iliade, con Efrene, una noble caída sin respaldo, prácticamente una plebeya a sus ojos. Era obvio a quién apoyaría. Esta constatación reforzó su determinación. Tenía que cambiar ese resultado predecible. Recordó la energía oscura que había visto emanar de Efrene, visible solo gracias a su rasgo vista aguda, probablemente una manifestación de su propio destino del villano, activándose. Sabía que si fallaba en alterar el curso de los acontecimientos, su propia muerte se acercaría inexorablemente. Adeline dio inicio a formar a la reunión disciplinaria sobre los debutantes Efrene y Sylvia. El profesor Rayling inmediatamente estalló, acusando a Efrene a gritos, preguntándole cómo se atrevía a iniciar una pelea en sus sagradas clases, y afirmando que si no fuera por Deculane, la gente habría resultado herida. Exigió saber por qué había peleado. Efrene, con la cabeza agacha, murmuró que no podía decirlo. Rayling reaccionó con indignación. Internamente, Efrene se sentía atrapada. Creía que Deculane la observaba desde algún lugar y no podría revelar que Sylvia había insultado a su padre y la había provocado deliberadamente. No podía confesarlo delante de ese bastardo. Rayling continuó reprendiéndola, preguntándole si se trataba de un complejo de inferioridad, recordándole bruscamente la diferencia de estatus entre ella y Sylvia, y volviendo a preguntar cómo se atrevía. Efrene permaneció en silencio. Encorvada, la presidenta Adeline intervino entonces, concediéndole la palabra a Sylvia. Con calma, Sylvia explicó que durante la clase había destruido accidentalmente el producto terminado de Efrene, lo que había desembocado en una discusión. Rayling reaccionó con fingida sorpresa, preguntando si entonces no había sido intencionado y cómo algo tan pequeño podría haber causado un accidente tan grande. Se dirigió de nuevo a Efrene, llamándola pequeña sin nombre, y preguntándole si tenía problemas de control de la ira. Otro profesor intervino, declarando que eso era motivo de expulsión, ya que no podían permitir que un individuo tan violento permaneciera en la academia. Un frío glacial invadió a Efrene. Se dio cuenta de que tenía que soportar los insultos, que era la única culpable a los ojos del comité, sin poder explicarse y sin nadie que la protegiera. Se sentía completamente sola y expuesta. Todo era demasiado frío. Su desesperación se convirtió en resentimiento dirigido hacia Deculane, culpándolo internamente por toda la situación. La presidenta Adeline, considerando que las opiniones parecían alineadas, decidió consultar a Deculane, ya que él había estado presente. Deculane tomó la palabra, presentándose como profesor senior y miembro del comité disciplinario. Efrene pensó que todo había terminado para ella, pero entonces Deculane se dirigió a Sylvia, preguntándole si realmente creía que no había hecho nada malo en el incidente. Sylvia se quedó atónita, solo capaz de articular un ¿perdón? Deculane repitió la pregunta con firmeza, inquiriendo si era verdadera y totalmente inocente respecto al incidente. Sylvia se quedó sin palabras. Efrene se preguntó internamente qué estaba pasando con este inesperado giro de los acontecimientos. El profesor Rayling le pidió que explicara a qué se refería. Deculane afirmó rotundamente que Sylvia podría haber detenido el incidente, pero no hizo nada. Cuestionó si el gran talento que todos esperaban de ella se reducía solo a eso. Sylvia permaneció en silencio, incapaz de responder. Finalmente, Sylvia habló, disculpándose y admitiendo que no había detenido la situación porque deseaba que el castigo de Efrene fuera más severo. Efrene la miró, estupefacta. Más importante aún, se preguntó por qué Deculane estaba interrogando a Sylvia en lugar de a ella. Después de todo, ella era claramente la culpable, ¿o no? El profesor Rayling intentó intervenir, argumentando que la defensora no podía ser la culpable, que la culpa debía recaer en la agresora. Deculane refutó con calma, sugiriendo que si seguían ese enfoque, entonces él era culpable por organizar la clase de esa manera.
preguntándole al profesor Relin si prefería esa conclusión. Relin se retractó rápidamente, nervioso. Eferene estaba completamente desconcertada. Teculain incluso estaba contradiciendo al profesor y que apoyaba a Sylvia. No entendía por qué llegaba tan lejos, por qué le estaba defendiendo. La presidenta Adeline puso fin a la discusión con un tajante «basta», sonriendo levemente. Comentó que los niños crecen peleándose y que, dado que eran solo debutantes, era mejor pasar por alto el incidente esta vez para no matar su motivación. Declaró que no habría castigos y que podrían retirarse. Eferene se quedó en shock. Estaba preparada para ser expulsada. Este resultado, pensó, no era algo que el Teculain que ella conocía hubiera hecho. Se preguntó por qué. Mientras se retiraban, el profesor Relin se acercó a Teculain, elogiándolo efusivamente por su sabiduría y perspectiva, todo por el bien de los estudiantes, según él. Cuando Teculain comenzó a marcharse, Eferene lo llamó, pidiéndole disculpas. Él se detuvo. Ella reunió valor y le pidió que le respondiera una pregunta, la cual la consumía. En su mente estaba el interrogante, si recordaba el apellido Luna, si conocía a su padre, y si sabía que su padre había pasado toda su vida sufriendo por su culpa antes de ponerle fin. Eferene, reuniendo todo su coraje tras la inesperada defensa de Teculain en la reunión disciplinaria, lo llamó antes de que se marchara por completo. Tenía una pregunta que necesitaba hacerle, una duda que ardía en su interior. Teculain se detuvo, girándose ligeramente. Tal como esperaba, pensó Eferene, necesitaba saber. Con la voz cargada de una mezcla de esperanza y temor, se preguntaba si recordaba la casa Luna y si sabía que su padre había muerto por culpa de sus delirios. Se preguntó internamente si esas palabras finalmente le harían recordar la verdad, si evocarían alguna reacción en él. Un miedo la asaltó. ¿Qué haría si él cambiaba el veredicto ahora, solo por su propia seguridad? Pero la duda más dolorosa persistía. ¿Y si ese hombre ni siquiera podría recordar a su padre? La respuesta de Teculain fue tan cortante como inesperada. Le dijo fríamente que ella no necesitaba preguntar. Añadió un consejo gélido, que no desperdiciara su potencial, obsesionándose con lo que fue. Sin decir más, Teculain le dio la espalda por completo y continuó su camino, sus pasos resonando en el silencioso corredor. Eferene se quedó inmóvil, observando su figura desaparecer. La respuesta la dejó estupefacta, pero una nueva comprensión comenzó a formarse en su mente. Él lo sabía. Tenía que saberlo. Teculain conocía a su padre y la conocía a ella. Estaba segura de que, si no fuera así, él no habría tomado un partido en el comité. Llegó a la dolorosa conclusión de que él le había ayudado por su retorcido sentido de la responsabilidad, quizás por lástima, sintiéndose culpable porque su padre había muerto mientras trabajaba bajo su sombra. A pesar de la naturaleza condescendiente de esta posible motivación, un inesperado sentimiento de alivio le invadió. Si él no había olvidado aquel incidente, si no le había olvidado a ella, entonces, por ahora estaba bien, al menos por ahora. Con esta compleja mezcla de emociones, Eferene apretó los puños y se alejó por el pasillo. Mientras Eferene se alejaba, una notificación del sistema surgió a la vista de Teculain. Destino del villano, variable de muerte superada. Junto a ella, una recompensa, moneda de tienda +2. La escena cambió al interior de un automóvil en movimiento. Sylvia viajaba en silencio junto a su padre, Giltian Iliade. Él rompió el silencio, comentando que algo así había sucedido y le aseguró a su hija que ya no necesitaba pensar en esa niña. Refiriéndose a Eferene, Giltian reconoció que, aunque Eferene Luna definitivamente poseía talento, era una niña que había perdido su momento oportuno. Sylvia permaneció pensativa, mirando por la ventana. Su mente retrocedió 10 años, el día de la prueba de actitud durante el examen de ingreso a la academia. Recordó vívidamente su primer encuentro con Eferene. Ambas eran solo unas niñas, de pie ante un orbe mágico resplandeciente. El examinador había exclamado con asombro que ambas niñas poseían el potencial innato para alcanzar el estatus de archimago, maravillándose de tener dos talentos tan extraordinarios en su territorio. La joven Sylvia, confundida, había preguntado qué significaba eso. Se le explicó entonces la magnitud del rango de archimago, la cima del reino mágico, el rango de la inmortalidad, también conocido como eterno. Eran seres trascendentes, intocables incluso para el emperador, cuyas hazañas quedaban grabadas en la historia del continente. Sin embargo, una regla no escrita limitaba su número. Por tradición, solo 3 archimagos podían existir simultáneamente en la misma era. Sylvia recordó la situación de entonces, con The McCann ya ocupando un puesto como eterno y la presidenta Adeline como fuerte contendiente para otro. Solo quedaba un lugar. Eso significaba que ella, la hija de la poderosa casa Iliade, y Eferene, la hija de la familia Rama Luna,
estaban destinadas a competir por ese último y codicioso puesto. Incluso sin que su padre se lo dijera explícitamente, Sylvia sabía lo que la casa Eliade había hecho. Habían pisoteado la casa Luna bajo el pretexto de tensiones, enviando tropas para intimidar a Kagan Luna y obligándola a renunciar a enviar a Efrene a la academia. Todo, admitió amargamente para sí misma, había sido por ella, para asegurar que fuera Sylvia y no Efrene quien pudiera crecer y convertirse en Archimaga. Convertirse en Archimaga, reafirmó su pensamiento, era su sueño y su deber. Con molestia, recordó brevemente cuando Efrene le preguntó si tenía miedo a que la alcanzara ahora que había regresado, pero desechó la idea con irritación. No era miedo, simplemente la encontraba muy molesta. Su padre la sacó de sus pensamientos, diciéndole de nuevo que no se preocupara por esa chica, pero advirtiéndole seriamente que tuviera cuidado con Deculane. Afirmó que Deculane no era un problema simple, aunque estuviera estancado, había sido un prodigio en su juventud y podría recuperar su chispa en cualquier momento. Sylvia asintió internamente, pensando que ya lo sabía. De hecho, estaba segura de que el profesor Deculane probablemente ya había visto a través de la trampa que ella misma le había tendido durante la clase. Recordó su intrincado plan. Primero, había eliminado el mana que Efrene usó para atacarla. Luego, había colocado un hechizo trampa diseñado para razonar y explotar únicamente en presencia del mana específico de Efrene, asegurándose de que no hubiera vigilancia mágica activa. Si el incidente hubiera escalado como esperaba, el castigo de Efrene habría sido severo. Sin embargo, Deculane había desbaratado sus trucos. En lugar de acusarla directamente, había llegado a un compromiso, diciendo que él no lo había detenido. Un mensaje implícito que ella interpretó como sé todo, así que cumple. Ante esa amenaza velada, no había tenido más opción que aceptar. Había pensado que él era solo un hombre arrogante confiando en sus supuestos talentos, pero ahora se preguntó confundida qué clase de persona era él realmente. Unos días más tarde, de vuelta en la mansión de Deculane, este se preparaba para salir. Se comunicó con su mayordomo, Roy, preguntando si los preparativos estaban completos e informándole que bajaría pronto. La limusina esperaba afuera. Ya en el coche, Deculane reflexionó sobre los eventos recientes. Confirmó para sí mismo que tomar el partido de Efrene en la reunión disciplinaria había sido la elección correcta. Había logrado eliminar una variable de muerte y además obtener la moneda de tienda. Admitió que nunca imaginó que la debutante que hizo la pregunta sería precisamente Efrene, pero supuso que ella debía albergar hostilidad hacia Deculane, incluso entonces. Consideró que su intervención podría haber provocado también la hostilidad de Sylvia, pero necesitaba priorizar el problema inmediato. Suspiró ante la perspectiva de las actividades de la alta sociedad, prefería evitarlas, pero no podía ignorar la oportunidad de ganar más moneda de tienda. Justo entonces, una nueva misión secundaria apareció, asistir al evento social, Flor del Año Nuevo, con una recompensa de 0.5 de moneda de tienda. Recordó que necesitaba al menos 5 puntos para acceder a la tienda del sistema. Decidió que simplemente echaría un vistazo a algunas caras con nombre que estarían presentes en la reunión. El coach llegó a una magnífica propiedad. Al bajar, Deculane fue recibido con la bienvenida formal de Profesor Senior Deculane. Entró en un salón repleto de gente elegantemente vestida. Observó a los invitados, notando que todos parecían pertenecer a casas nobles de alto rango y reconociendo a varios personajes con nombres familiares del juego. Su mirada se detuvo en uno en particular, Ilhen, un personaje que él mismo había modelado. Por un momento pensó que quizás asistir no habría sido tan mala idea. Sin embargo, su optimismo fue efímero. Inmediatamente fue abordado por un hombre mayor que lo elogiaba efusivamente, seguido por otros que expresaban su admiración. Descartó mentalmente su pensamiento anterior. Esto era exactamente lo que odiaba. En ese instante, se escuchó un hombre hablando sobre las actividades en el diario continental de una mujer llamada Ganesha. El hombre de antes intentó invitarlo a comer, pero Deculane lo ignoró cortésmente. Recordó la importancia de la aventurera Ganesha en la historia en este punto. Formar una buena relación con ella sería su mayor ganancia del evento. Buscó con la mirada entre la multitud, seguro de haber oído su nombre. Detrás de él vimos de quién se trataba, una mujer con atuendo de aventurera y un sombrero característico, la aventurera Ganesha, clasificada quinta en el ranking mundial inicial de combate. Deculane necesitaba aprovechar esta oportunidad. Deculane escudriñaba el salón abarrotado, sus ojos buscando entre la multitud. Se preguntó con creciente impaciencia dónde demonios estaría Ganesha. Estaba seguro de que debía estar cerca, necesitaba encontrarla. Finalmente la localizó. La mujer de cabello largo y rojizo recogido en 2 coletas, vestida con el atuendo práctico de una aventurera, destacaba entre los nobles encorsetados. Estaba apoyada con aire despreocupado en la barandilla de un balcón superior. Deculane reafirmó su objetivo, tenía que darse prisa y encontrarla. Comenzó a abrirse paso entre los invitados cuando una voz melosa lo detuvo. Reconoció la interrupción de inmediato. Ilhen.
El recién llegado exclamó con falsa sorpresa al verlo, preguntándole si ese no era el profesor Deculane. Deculane sintió una oleada de fastidio. Ahora, de todos los momentos, Ilgen von Gerian Rewind, mago de la corte imperial y de rango monarca, igual que Deculane. Ilgen se acercó con una sonrisa afectada, expresando su supuesto honor por ser recordado por el gran profesor senior Deculane. Continuó, preguntando con fingido interés cómo progresaba su investigación, añadiendo que no querría ser grosero, pero que había oído rumores extraños últimamente. Deculane le preguntó secamente a qué se refería. Ilgen elaboró, mencionando que la investigación de Deculane no había progresado en 3 años, y que había susurros cuestionando su actitud como profesor. Deculane comprendió la intención detrás de las palabras. Este tipo se estaba burlando abiertamente de él. Recordó la historia entre ellos. Ilgen había sido un compañero de Deculane en la universidad. Fueron cercanos en su momento, pero después de que Ilgen perdiera el puesto de profesor senior ante Deculane, comenzó a albergar un resentimiento abierto hacia él. Deculane reflexionó que ese tipo de provocación podría haber funcionado con el Deculane original, pero para él, ahora, era insignificante. Además, no podía negar que los rumores que Ilgen mencionaban eran prácticamente ciertos. Justo en ese instante, su mirada se desvió hacia el balcón, su corazón de un vuelco. Se había ido. Ganesha ya no estaba allí, maldijo internamente. Había perdido la pista de Ganesha por tener que lidiar con este idiota. La frustración le invadió, se giró hacia Ilgen, interrumpiendo sus comentarios condescendientes. Le espetó que se ocupara de sus propios asuntos y se perdiera, llamándole despectivamente queso podrido. Ilgen se quedó boquiabierto, tartamudeando, incrédulo, repitiendo la ofensa. Deculane, sin embargo, se estaba alejando, ignorando la conmoción que causaba. Necesitaba encontrar a Ganesha antes de que abandonara la reunión social y establecer una conexión con ella. Su plan se estaba desmoronando. Finalmente encontró a Ganesha en un balcón exterior, alejada del bullicio principal. Bajo la luz de la luna, ella lo miró con una sonrisa enigmática, comentando qué casualidad encontrarse allí, o preguntando si quizás él estaba buscando. Deculane admitió internamente que solo intentaba quitarse de encima a los aduladores, pero que había terminado encontrándose con Ganesha. Más importante aún, se preguntó si Ganesha y el Deculane original se conocían. Deculane le respondió haberse perdido. Luego, Ganesha, sabiendo sus intenciones, con una sonrisa afirmó que él realmente la estaba buscando porque tenía algo que discutir. Adoptando un tono más serio, se disculpó por una misión anterior, mencionando que había devuelto el depósito y pagado la penalización, pidiendo que lo dejara pasar por esta vez. Esto confirmó la sospecha de Deculane. Habían hecho algún tipo de contrato en el pasado. Ganesha continuó, disculpándose por no haber podido traer a la niña con talento mágico que él había solicitado. Pero su siguiente comentario lo sorprendió. Explicó que no era que no pudiera traerla, sino que no quería hacerlo, porque se había encariñado demasiado con ella como para entregarla. Deculane procesó esta nueva información, comprendió las motivaciones del Deculane original, planeaba repetir el ciclo, intentando compensar su propia falta de logros utilizando a niños talentosos. Ganesha entonces le hizo una pregunta directa, mirándolo fijamente. «Profesor, ¿cuánto tiempo planea vivir así?» La pregunta resonó en él. «¿Cuánto tiempo?», repitió mentalmente. Recordó al Deculane original, un hombre que aceptaba la adulación de quienes no le eran útiles, que traicionaba la confianza de quienes lo rodeaban y que hería a muchas personas por el bien de su propia reputación. Sin embargo, una nueva determinación se solidificó en su interior. Declaró internamente que, de ahora en adelante, tenía la intención de vivir de manera diferente. Ganesha lo observó con curiosidad, admitió que esa no era la respuesta que esperaba, confesando que había pensado que él iba a matarla. Añadió, casi como una ocurrencia tardía, que había oído de una misión y que no querría que la gente se enterara. Deculane desechó esa idea como una preocupación excesiva. Internamente, se preguntó por qué intentaría matarla ahora mismo. Con el poder que ella ostentaba, sería suicida. No sabía sobre el Deculane original, pero Ganesha era un personaje con nombre capaz de matar a alguien con un simple mechón de su cabello. Sus rasgos incluían los famosos maestro de todo, indestructible. Era una verdadera guerrera y aventurera que había alcanzado la cima de la fuerza física. Una realización lo golpeó. El Deculane original probablemente no hay un asesino tras Ganesha precisamente por él. Qin Wujin había poseído su cuerpo. Si lo hubiera hecho, probablemente ya estaría muerto. Admitió que la situación era un poco diferente de lo que había esperado, pero sonrió internamente. Al final, había logrado su objetivo de establecer una conexión en esta reunión. Decidió que no tenía motivos para quedarse más tiempo. Le afirmó a Ganesha que ya se iba y que no se preocupara. Ganesha lo miró, incrédula, preguntando si realmente se iba y si estaba seguro de que no iba a ordenar su asesinato o expulsión. Deculane respondió con frialdad que eso estaría por debajo de él y se dio la vuelta para marcharse. Ganesha se quedó en silencio, observándolo irse.
Mientras Deculane se alejaba del balcón, otra notificación del sistema apareció. Destino del villano, variable de muerte evitada, la recompensa, moneda de tienda +1. Deculane se detuvo, desconcertado. ¿Qué? Pensó. Antes decía superada, pero ahora decía evitada. No se dio cuenta en ese momento, pero esa conversación había sido una variable de muerte. Una inquietante sensación lo invadió. No podía sentirse seguro en ninguna parte. En el mismo salón, una pariente de Julie, Relie, aventurera debutante, le recriminaba a la prometida de Deculane por quedarse tan distante, a lo que ella le demuestra su desagrado al asistir a tal evento. Con un ápice de realización, Relie le pregunta cómo van las cosas con su prometido, ya que últimamente había escuchado algunos rumores extraños. Julie, al recordar con desagrado el último encuentro con Deculane, le responde que por supuesto que no van bien. Justo en ese momento aparece Deculane, quien con un solo vistazo la ignora completamente. Mientras Deculane salía del salón social, los invitados murmuraban entre sí, preguntándose a dónde había ido el profesor Deculane tan abruptamente. Algunos notaron que se iba sin siquiera dirigirle una mirada a su prometida, Julie, quien permanecía distante. Los rumores comenzaron a circular, quizás era por su relación tensa con ella. Ese día, Deculane abandonó rápidamente el salón social, una acción inusual para él. Los rumores se extendieron por la alta sociedad, atribuyendo su partida a un conflicto con Julie, pero Kim Woo-jin, dentro del cuerpo de Deculane, no tenía ni idea de estos chismes. Al salir del evento, una última notificación confirmó el resultado de su asistencia. Misión secundaria completada. Asistir al evento social Flor del Año Nuevo. Su moneda de tienda actual ascendía ahora a 4.5 monedas. Habían pasado 2 semanas desde que Deculane asistió al evento social. Desde entonces, además de practicar la memorización de hechizos y la telequinesis básica, había comenzado a entrenar físicamente para mejorar su escasa resistencia. Se esforzaba en su riguroso ejercicio, el sudor perlando en su frente. La razón de este nuevo enfoque era clara. Había tenido una experiencia cercana a la muerte mientras intentaba algo descabellado hacía unos días. Queriendo volverse más fuerte tras su encuentro con Ganesha, había intentado potenciar su control del metal, telequinesis, añadiéndole control del fuego, intentando transferir la esencia del hechizo directamente sobre su telequinesis ya escrita. Era un atajo, una forma de hacerse más fuerte más rápido acortando el tiempo necesario para aprender magia. Sin embargo, descubrió que el método era tan peligroso e imprudente como beneficioso. El intento fallido le provocó un violento contragolpe mágico. Se desplomó en el suelo, tosiendo sangre, sintiendo un dolor agudo. Habría muerto si hubiera sido un mago ordinario. Estaba convencido de que solo había resistido gracias a su rasgo de cuerpo de hierro. La experiencia le enseñó una lección vital. Entrenar su cuerpo se había vuelto tan importante como mejorar su magia. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Desde aquel incidente, había desarrollado una rutina matutina. Terminó su entrenamiento, limpiándose el sudor. Exhaló profundamente. Ya era hora de ir a trabajar. A trabajar. Más tarde en su oficina, Deculane estaba revisando documentos cuando su asistente, Allen, se presentó. Le preguntó qué era lo que traía. Allen le entregó un sobre explicando que era un mensaje oficial de la Torre de Magos. Más precisamente, aclaró, provenía del Comité de Calificación de Profesores. Deculane leyó el contenido. El comité informaba que en 6 meses se realizaría una audiencia para auditar el progreso de su investigación como profesor senior, y le solicitaban tener listo todos los materiales relevantes para entonces. Deculane comprendió la gravedad de la situación. El hecho de que hubiera una audiencia significaba que la investigación de Deculane ya estaba estancada mucho antes de que él transmigrara a este cuerpo. Esto era malo para él. En el juego original, Deculane siempre mantuvo su estatus de profesor. Se preguntó si ser profesor era un prerequisito para alguna misión crucial. La idea de perder su trabajo, de ser destituido tras la auditoría, evocó una imagen aterradora, la posibilidad de perder sus oportunidades de regresar a su mundo real. Con una nueva urgencia, pensó en su laboratorio. Esperaba que hubiera algo útil allí, al menos. Se dirigió a la puerta ornamentada del laboratorio de Deculane y la abrió. El interior lo recibió con una visión de completo desorden. ¡Qué desastre!, pensó. El lugar parecía abandonado desde hace tiempo. Razonó que no había forma de que el laboratorio estuviera en ese estado si el Deculane original lo frecuentara. Su mirada recorrió el caos hasta detenerse en una pila de mierda mínimo, porque ¿qué diablo es eso? Se preguntó si estaría ocultando algo. Permaneció en silencio por un momento, considerando la posibilidad. No sabía quién lo habría hecho, pero parecía una medida deliberada para evitar que Deculane tocara lo que había debajo.
Nunca pensó que la telequinesis le sería útil de esta manera. Concentró su poder y con telequinesis levantó cuidadosamente un libro pesado que estaba cubierto por la pila de mierda. Lo examinó. Todo estaba escrito en código, claramente para ocultar el contenido de la investigación. Sin embargo, pensó Cullen, eso era inútil contra su habilidad. Activó el rasgo entendimiento. Sus ojos brillaron con una luz dorada mientras el libro emanaba un resplandor cegador. Era evidente que se trataba de una investigación increíble para que los efectos combinados de magnate adinerado y vista aguda respondieran de forma tan brillante. No obstante, al examinarlo más de cerca, notó que la investigación estaba incompleta. Algunas páginas habían sido arrancadas, mientras que otras partes estaban en blanco. Incluso identificó una sección donde la teoría era completamente errónea. A pesar de todos sus defectos, estaba claro que la investigación debía ser increíble si sus rasgos razonaban así. De repente, algo más llamó su atención, un pequeño objeto entre las páginas. Era un relicario. Al abrirlo, encontró la fotografía de una niña sonriente. La reconoció al instante. Se preguntó si esa niña no era Ferene Luna. Lo comprendió todo. El padre de Ferene debió intentar ocultar esta investigación mientras trabajaba como investigador para Cullen. Podría haberla quemado en vez de cubrirla de mierda, pero yo no soy maga, así que mejor no opino. Recordó el resentimiento de los magos de la Casa Luna hacia Cullen, y como Ferene había terminado viviendo una vida difícil, todo por culpa del Cullen original. Apretó el relicario en su mano enguantada. Se dijo a sí mismo que no se preocupara, completaría esta investigación usando entendimiento, y si lograba terminar el trabajo, incluiría el nombre del padre de Ferene como coautor. Añadió un pensamiento pragmático. Desafortunadamente, él no podía ser el único en recibir el crédito, ya que él mismo necesitaba desesperadamente resultados. La escena cambió a la cafetería del campus Luz y Sal. Allí, la estudiante pelirroja, Julia, arrancaba un grupo de estudiantes de aspecto modesto. Les recordó que solo eran 30 plebeyos en la clase de este año y que necesitaban mantenerse unidos, o quién sabe qué desafortunado destino podría aguardarles. Buscó el acuerdo de Ferene, quien asintió incómodamente, pensando para sí misma que, técnicamente, ella era un noble. Suspiró internamente, preguntándose cómo podría mantener su autoridad como noble sin tierras ni casa. Julia la sacó de sus pensamientos, recordándole que su presencia era obligatoria, ya que era su representante. Otra estudiante añadió que tenía razón, que Ferene incluso se había enfrentado a Silvia. Ferene se dio cuenta, con una mezcla de diversión y resignación, que parecía que la habían elegido como representante de los plebeyos. Un estudiante planteó una cuestión práctica. Necesitaba un permiso de un consejero de la facultad para crear un club, y dudaba que algún profesor viera con buenos ojos su reunión. Julia reconoció que ese era, de hecho, el mayor obstáculo. Se barajaron opciones. El profesor Relling fue descartado por Julia como un gordito que solo trataba bien a los nobles. La sugerencia del profesor Campbell fue recibida con aún más desdén. Aparentemente, ni siquiera consideraba a los plebeyos como personas. Otro estudiante concluyó que, obviamente, podían tachar al profesor Cullen de la lista. Mientras discutían, Ferene miraba con anhelo un postre cercano, rezando para que no se lo comieran. De repente, Julia tuvo una idea brillante. Golpeó la mesa, exclamando que ya lo tenía. Propuso, para horror de Ferene, que le pidiera al profesor Cullen que fuera su consejero, insistiendo en que Ferene debía ser quien se lo pidiera. Ferene palideció, gritando ¿qué? El estudiante de gafas intervino, razonando que, pensándolo bien, Cullen era bastante justo, ya que fueras plebeyo o noble, miraba a todos por igual con desdén. Julia añadió que Ferene había evitado la acción disciplinaria gracias a él, sugiriendo que tal vez le había caído bien. Ferene negó rotundamente esa posibilidad, insistiendo en que él no era ese tipo de persona. Sintió que las cosas tomaban un rumbo extraño y reiteró que realmente no quería verlo más de lo necesario. Gritó que de verdad no podía pedírselo. Julia le rogó que lo pensara. Por favor. Ferene insistió en que estaban equivocados, que las cosas solo empeorarían si ella le preguntaba. Mientras discutían, Julia agarró a Ferene del brazo, preguntándole qué le pasaba. Ferene le dijo bruscamente que se apartara, justo cuando una figura se materializaba detrás de ellas. Julia soltó un grito ahogado al reconocer la imponente presencia. Ferene se giró lentamente, encontrándose cara a cara con Cullen. Ferene quedó estupefacta al encontrarse con Cullen, y su nerviosismo se vio más afectado aún cuando Julia los dejó solos deseándoles buena suerte. Cullen, con su comportamiento habitual, decidió marcharse, pero fue detenido por Ferene, quien sin más remedio le mostró la propuesta del club, pidiéndolo por su firma. Ciertamente, Ferene no quería deberle nada a Cullen, pero lo que dijeron sus compañeros tenía sentido. Era obvio que los otros profesores no colaborarían, así que en vez de ser jodidos por ellos, era mejor lanzar una moneda al aire. Sorprendentemente, Cullen estuvo de acuerdo.
y ordenándole que le envíe los detalles más tarde a su oficina, firmó el documento, dejando a Eferene sin palabras. Mientras se marchaba, Julia se acercó eufórica, felicitándola por su éxito. Pero Eferene, en sus adentros, no podía parar de preguntarse por qué Deculane se estaba comportando tan bien con ella. Ya más tarde, Deculane se plantó frente a la clase, listo para comenzar la lección del día. Anunció que la conferencia de hoy trataría sobre la comprensión de los elementos puros. Recordó a los estudiantes que, como todos sabían, los elementos eran la propiedad básica de casi toda la magia. Sin embargo, señaló que muchos magos aún fallaban en comprender la diferencia crucial entre las categorías de magia y los elementos puros. Mientras hablaba, su mirada se cruzó brevemente con la de Eferene. Ella se preguntó internamente si su repentina atención hacia ella se debía a la culpa o quizás a la simpatía, pero desechó rápidamente esos pensamientos. No importaba lo que Deculane hiciera ahora, le resultaba pretencioso, especialmente después de haber empujado a su padre a la muerte. Si él realmente se hubiera dado cuenta de lo que hizo mal, pensó Eferene con amargura apretando los puños, debería revelar su pecado al mundo y arrepentirse sinceramente. Su amiga Julia, notando su expresión sombría, le preguntó si estaba bien, comentando que llevaba un rato con esa cara. Murmuró que no le hiciera caso a esos tipos, refiriéndose a los nobles que murmuraban sobre ella. Eferene, sin embargo, estaba perdida en sus propios pensamientos. Le dijo a Julia que estaba bien, que no era la primera vez, y sugirió que ignoraran a los demás y se concentraran en la conferencia. Deculane continuó su explicación, enfatizando que incluso los círculos mágicos que usaban intuitivamente deben mantener una razón en cada trazo y línea. Eferene, a pesar de no querer escuchar la conferencia de Deculane, se encontró por alguna razón prestando atención. Deculane usó el círculo mágico de ignición como ejemplo. Explicó que incluso este círculo podría producir llamas de diferentes colores con la simple adición de 2 trazos, porque esas 2 líneas determinaban directamente el color de la llama. Presentó entonces el hechizo que aprenderían ese día, llama fluctuante. Para demostrarlo, manifestó el círculo mágico que creaba agua, una estructura azulada y arremolinada. Luego, con una precisión experta, añadió trazos específicos al círculo de fuego. La combinación produjo un efecto sorprendente. El fuego comenzó a fluir como el agua, ondulando y moviéndose con fluidez antinatural. Los estudiantes, incluyendo a Silvia y Eferene, observaron boquiabiertos, exclamando que el fuego fluía como agua. Era increíble. Silvia, en particular, reconoció la profunda teoría condensada en esa demostración. Silvia, incrédula, no tenía idea de que sus conferencias fueran tan teóricas. Los magos, considerados genios, generalmente comandaban su magia usando su intuición, por lo que la teoría a menudo se convertía en una jaula restrictiva para ellos. Si todos los magos adhirieran estrictamente a la teoría, argumentó, todos los hechizos quedarían atrapados en moldes fijos, copiados una y otra vez sin innovación. La razón por la que esto no sucedía, continuó, era que centrarse demasiado en la teoría disminuía el tiempo dedicado a aprender magia real. Intentar comprender toda la magia únicamente a través de la teoría era un método ineficiente que obstaculizaba el entrenamiento del mago. Esta, declaró, era la contradicción de la magia. Concluyó que, al final, para convertirse en un élite, uno necesitaba una intuición excelente, pero las élites a menudo no podrían explicar su propia intuición a los demás. A un hombre como Deculane, cuyo propio talento estaba en cuestión, dar una conferencia tan teórica y profunda resultaba, para los que conocían su reputación, simplemente increíble. Eferene reflexionó sobre esto, suspiró. Era demasiado diferente de lo que había oído sobre las clases de Deculane. Admitió para sí misma que creía que era la primera vez que se concentraba tanto en una conferencia. Salió del aula y se dirigió a los dormitorios de la Torre de Magos. Al llegar a la puerta de su habitación, se detuvo en seco. La puerta estaba cubierta de grafitis insultantes. Azul arrogante. Sal de la Torre de Magos. Ni siquiera eres de la academia. Se preguntó cuánto tiempo planeaban seguir con esas bromas infantiles. Notó que había empeorado desde su enfrentamiento con Silvia. Entonces, vio un sobre pegado a la puerta. Lo tomó con curiosidad, preguntándose si era un certificado de patrocinio. Por un momento, casi cayó en la trampa, pero rápidamente descartó la idea. No tenía sentido. Se preguntó quién la patrocinaría a ella, marcada por la casa Iliade y por el propio Deculane. Sin embargo, una idea astuta surgió. Honestamente, esto era bueno. Podría denunciar el fraude del patrocinio y recibir el dinero de la recompensa. Con esa idea en mente, se dirigió a la oficina mágica. Entregó el certificado a la empleada. Esta lo examinó y, para sorpresa de Eferene, confirmó que era real. El sello era auténtico. Eferene gritó incrédula, acusando a la empleada de mentir, pero la empleada insistió. La realidad golpeó a Eferene con la fuerza de una revelación.
Una alegría abrumadora le invadió, y con una enorme sonrisa iluminó su rostro mientras lágrimas comenzaron a brotar. Se pellizcó las mejillas, preguntando si despertaría si hace eso, incapaz de creerlo. Se aseguró rápidamente de que nadie lo hubiera visto en ese estado de euforia infantil. Se preguntó si esto le iniciaría un rumor sobre que tenía 100.000 elne, una suma considerable. Decidió, por si acaso, hacer las maletas para irse en cualquier momento. Mientras guardaba sus escasas pertenencias, recordó que solo tenía que ir a la oficina y hablar de ello. Sin embargo, la expresión de la empleada al verificar el certificado le había parecido extraña. Se preguntó si la mujer apuntaba a su dinero. Se reprendió a sí misma por no haber sido más cuidadosa, gritando del dolor antes de desplomarse en el suelo. Pero a pesar del dolor físico y la confusión, una verdad resonó. No era un sueño. Había alguien que reconocía su talento. Finalmente se sintió viva. Con lágrimas de emoción corriendo por sus mejillas, se dijo a sí misma que trabajaría duro, de nuevo, solo un poco más. La escena se sitúa en la provincia de Eucline, específicamente en la ciudad capital, Hadekain, dentro de la opulenta mansión Eucline. Jerriel se encontraba allí, preguntándole incrédula a Roy, el mayordomo, si hablaba en serio. Roy confirmó con seriedad que había oído que el maestro de Cullen se dirigía a la casa de subastas Ejacincel y que ya debería haber llegado. Jerriel reaccionó con angustia, lamentando que de Cullen lleva malgastado 10 millones de enne en la administración financiera del dominio el año anterior. Se preguntó, tirándose del pelo con exasperación, qué clase de problemas estaría buscando causar ahora yendo a la casa de subastas. Declaró con vehemencia que no lo perdonaría si causaba otro problema. Mientras tanto, en la ciudad comercial de Luten, de Cullen llegaba en su limusina a la imponente casa de subastas Ejacincel. Tenía un objetivo claro en mente, pensando con anticipación que finalmente podría obtener aquello que había estado buscando. De Cullen caminaba con su habitual porte aristocrático por los lujosos pasillos de la casa de subastas. Reflexionaba sobre su decisión de usar la telequinesis como su herramienta principal. Reconocía su falta de talento mágico innato en otras áreas, por lo que había deducido que necesitaba metal de alta calidad para compensarlo. Pensó en el objeto preciado que usaba actualmente, hecho de gustil, un metal con la apariencia y peso de la madera común, pero con la dureza del metal de más alto grado, incluso superior al acero. Sin embargo, sabe que esto era solo una medida temporal. Lo que realmente necesitaba, aquello que le había traído hasta aquí, esperaba que saliera a subasta ese día. Llegó a la sala de espera VIP. Al entrar y se detuvo. Una presencia inesperada estaba allá en la sala. Era Julie. Ella también se giró, sorprendida al verlo. No esperaba esto. Se miraron el uno al otro por un momento, con una tensión palpable en el aire. Ella se levantó torpemente y, tras un instante de vacilación, le preguntó cómo estaba. De Cullen reflexionó internamente. Tampoco esperaba encontrarla allí. Julie rompió el silencio incómodo, mencionando que había oído que él había enviado a 2 jóvenes magas al comité disciplinario. De Cullen respondió con frialdad que sus noticias eran lentas y preguntó qué importancia tenía eso. Cuestionó si ella estaba intentando culparlo de nuevo. Julie guardó silencio por un momento, visiblemente afectada. Ella continuó, señalando que ellas eran solo debutantes recién llegadas a la torre. Preguntó retóricamente si él intentaba llevar desesperación a las novatas que debían estar llenas de esperanzas y sueños. Lo miró fijamente, advirtiéndole que sus errores eventualmente regresarían a él como karma, y le aconsejó no repetir sus errores pasados. Añadió que ese era el último consejo que podía darle. Último consejo. Resonó en la mente de Cullen. Comprendió la implicación. Julie le estaba anunciando su decisión final. Debió haber decidido poner fin a su larga y complicada relación con él. Internamente, de Cullen consideró que en realidad era algo bueno, algo que también aplicaba para él. Reflexionó que, sin importar cuán hermosa fuera Julie, eso no era razón suficiente para casarse. Él nunca lo había hecho, ni siquiera en su vida anterior. Además, reconoció que demasiadas cosas a su alrededor, incluida ella misma, podrían llevarlo a su perdición. Podría incluso ser asesinado en la propia ceremonia de matrimonio. Asintió brevemente en silencio, aceptando su decisión no verbalizada. Se preguntó por qué estaba ella siquiera allí. Por lo que sabía, Julie no era el tipo de persona que visitaría una casa de subastas. Malinterpretándola, le preguntó si había venido hasta la casa de subastas solo para decirle eso. Julie gritó, visiblemente alterada y sonrojada. «¿Qué? Estás delirando más allá de lo creíble. Definitivamente no vine a verte. Solo estoy aquí porque hay algo que quiero comprar». Y efectivamente, había algo que realmente estaba buscando. De Cullen la interrumpió calmadamente, diciéndole que no entendía y que se calmara. Julie hizo un puchero adorable, soltando un sonido de molestia. De Cullen lo observó, un pensamiento inesperado cruzando su mente. Aquello había sido tierno. Nunca la había visto actuar así. Ella, mientras tanto, pensaba para sí misma que él era quien había malinterpretado todo.
De repente, Dekulin sintió una punzada de confusión. Esperó un segundo. ¿Qué es esta emoción?, se preguntó el armado. Había considerado a Julie un peligro potencial hasta hace un momento. No me digas, ¿fue contaminado por el afecto de Dekulin hacia ella?, se preguntó internamente. Había sido muy cauteloso con ser influenciado por la personalidad original de Dekulin. Un anuncio resonó en la sala, informando a los distinguidos invitados de Hashishel que la subasta comenzará pronto. Dekulin intentó racionalizar su reacción anterior. No podía ser. No era como si su corazón diera un vuelto ni nada parecido al verla. Simplemente estaba preocupado sin razón. La escena cambió la sala principal de subastas. Dekulin y Julie estaban sentados, aunque separados. El subastador presentó el primer artículo, un jarrón oriental. Lo describió como una pieza de bella forma curva, obra de un maestro artesano del lejano oriente. Mientras el jarrón era exhibido, una tenue luz dorada emanó de él, visible solo para Dekulin. Reconoció esa luz. Era el resplandor del magnate adinerado, el mismo que había visto al revisar el documento de patrocinio de Ferene. Notó que, además, la luz se hacía cada vez más fuerte. Comprendió que el jarrón era una inversión valiosa. La puja por el jarrón comenzó. 700.000 del número 993, 750.000 del número 1038, 1.3 millones, 1.5 millones del invitado de honor 1413. Dekulin, usando su habilidad, intervino con una oferta decisiva, 2.5 millones del invitado de honor 777. La oferta ganadora reflexionó que la luz no se había desvanecido incluso después de que el precio se disparó, lo que implicaba que valía aún más. Pensó que, dado que tenía suficiente dinero, sería bueno quedarse solo con la cantidad que necesitaba e invertir el resto. Una notificación mental mostró su saldo actual, 205 millones de N. La subasta continuó. El invitado 777, Dekulin, ganó el anillo de Luferín por 3 millones. Luego, las tijeras de Lucho se vendieron por 2.1 millones de N. El collar de runas antiguas alcanzó los 4.3 millones. El invitado 777 volvió a ganar, esta vez con una oferta de 5.5 millones por el collar. La multitud murmuraba, notando que el invitado 777 había estado ganando todas las pujas durante un tiempo. Alguien se preguntó si sería el profesor Dekulin de Yuklin. Julie, observando desde su asiento, suspiró con desdén. Pensó cuán patético era él, necesitando llamar la atención incluso en un lugar como ese. Sabía que él era demasiado diferente a ella. El mago gastaba tanto dinero solo para presumir por un momento. No podía entender cómo él parecía no comprender las virtudes de la humildad y la frugalidad. Decidió que debía dejar de prestarle atención. Finalmente, el subastador anunció el último artículo de la subasta del día. Lo describió como un objeto mítico buscado por muchos y difícil de adquirir. Era el mineral que había jugado un papel importante en la historia de las espadas legendarias del Imperio, la magia de la naturaleza, la llama del invierno. El objeto fue revelado, la piedra Snowfire, un cristal masivo y brillante que emanaba una aura de frío y calor a la vez. Dekulin y Julie lo miraron con intensa concentración. Una descripción mental detalló la piedra Snowfire, uno de los metales más preciados del mundo, usualmente usado para forjar armas frías como espadas. Su nombre implicaba su naturaleza autocontradictoria y rara, incorporando tanto frío como calor. Los únicos materiales de grado superior para espadas eran las legendarias como los huesos del dragón. Por eso, la piedra Snowfire era prácticamente el mejor material que se podría adquirir de forma realista. Julie apretó los puños, pensando con determinación. Definitivamente forjaré mi equipo preciado con esa piedra Snowfire. La puja por la piedra Snowfire comenzó explosivamente. 10 millones, 13 millones, 20 millones, 25 millones. Las ofertas subían a un ritmo vertiginoso. 30 millones de Elne del número 1089. ¿Alguien más? Julie, como número 1089, sonrió con satisfacción, creyendo haber ganado. Pero entonces, una nueva oferta resonó, número 777, 31 millones de Elne. Julie se quedó helada, sus ojos abiertos por la incredulidad y la furia. Reconoció al instante al postor. El número 777 era el mismo número que había sido llamado docenas de veces ese día. No había forma de que no se diera cuenta de quién era, y se preguntó, ¿por qué estás haciendo esto, Dekulin?, gritó mentalmente. 32 millones de N del 1089. Inmediatamente después, 33 millones de N del 777 de nuevo. La tensión era máxima.
Cerca de Deculain, alguien comentó, notando la intensa competencia: la piedra Snowfire es un metal para espadas. Debe ser un regalo para su prometida, ¿verdad? Si ibas a regalárselo de todos modos, podrías haberla dejado tenerlo. Qué romántico de tu parte. Deculain simplemente respondió un ¿qué? Incrédulo. Una idea golpeó a Deculain. Ah, es Julie la que ha estado compitiendo contra mí. Miró hacia donde estaba sentada Julie. Pensó que, bueno, suponía que la piedra Snowfire era lo suficientemente buena como para tenerla. Ella podría empezar a guardarle rencor si él terminaba ganando. Sin embargo, reafirmó su necesidad. Necesita absolutamente esa puja también. Sabía que el objeto solo había aparecido después de 3 años y no había forma de saber cuándo volvería a estar disponible. Podría ser un poco arriesgado enemistarse más con Julie, pero por el bien de su propio objetivo preciado, estaba decidido. Definitivamente, adquirirá la piedra Snowfire para él. Ambos, Deculain y Julie, miraban fijamente la piedra brillante en el escenario, la batalla de voluntades a punto de concluir. La tensión en la sala de subastas era palpable. Deculain, desde su asiento, anunció su oferta final y decisiva: 42 millones de Enne por la piedra Snowfire. El subastador, tras un momento de expectación, declaró solemnemente que un nuevo dueño del metal mágico, la piedra Snowfire, era el invitado número 777. Deculain aceptó la victoria con una calma imperturbable, un leve atisbo de satisfacción en su rostro mientras los aplausos resonaban suavemente. En la audiencia, la gente comentaba el resultado, algunos expresaban lo emocionante que había sido, confirmando que, al final, el profesor Deculain había ganado la puja. Coincidían en que había sido la competición de ofertas más intensa de todas las subastas. Sin embargo, no todos los comentarios eran neutrales. Cerca de Julie, un hombre opinaba que Lady Freyding había ido demasiado lejos, interpretando erróneamente la situación. Creía que el profesor Deculain simplemente estaba tratando de darle un regalo a su prometida y que había puesto mucho esfuerzo en ello. Julie, sentada cerca, escuchaba estos murmullos con la cabeza gacha, la humillación, la frustración evidentes en su postura. En la mente de Julie, un recuerdo doloroso surgió, uno teñido de resentimiento. Recordó un incidente pasado, probablemente la desastrosa ceremonia de compromiso. Rememoró las palabras arrogantes del Deculain de entonces, ofreciéndole tesoros y riquezas como si fueran suficientes para ganársela. Si quieres, puedo darte todo esto. No, incluso más que esto. Puedo darte cualquier cosa, había dicho él, rodeado de joyas deslumbrantes. Para Julie, había sido la peor ceremonia de compromiso inimaginable. Ella nunca había deseado esas cosas materiales. Las palabras de él, con esto vendrás a mí, soy así de genial, solo le habían provocado arrogancia. Ante los tesoros que él exhibía con orgullo, ella solo se había sentido insultada. Estás repitiendo lo que pasó hace un año otra vez, pensó con amargura, viendo un paralelismo entre los regalos ostentosos del pasado y la costosa puja del presente. Ella ya sabía lo que realmente quería de él, algo que la riqueza no podía comprar. Recordó cómo había salido furiosa de aquella habitación, arruinando ella misma la ceremonia, pero sintiéndose justificada. Pero ese no había sido el final. Recordó cómo, a pesar de su orgullo, la sociedad la había presionado. Oyó los rumores que circulaban después, que se le había prometido el puesto de comandante de caballeros bajo la casa Yucline como condición para el matrimonio, que incluso decían que había sido ella quien se aferró a él primero. Esos desagradables rumores mancharon sus convicciones, y para ella era obvio que los había difundido el propio Deculain en un intento de manipularla para que volviera con él. ¡Qué hombre tan tonto!, pensó con desdén hacia esa versión pasada de él. No importaba cuánto lo intentara, reafirmó su convicción interna mientras apretaba el puño. Nunca podría amar a alguien como él. De vuelta en la sala de subastas, mientras Julie revivía mentalmente su resentimiento, se dio cuenta de que, una vez más, él estaba justo a su lado. Se sobresaltó al ver a Deculain de pie junto a su asiento. Él la miró con calma y le preguntó directamente si ella también quería la piedra Snowfire. La pregunta le enfureció, apretando los dientes. Julie pensaba, ¿hasta cuándo piensas jugar conmigo? Pero antes de que pudiera continuar, Deculain le interrumpió con 2 palabras inesperadas, dichas en voz baja pero clara: lo siento. Julie se quedó absolutamente atónita, incapaz de procesar lo que acababa de oír. ¿Qué acabas de decir? Apenas pudo articular, observando cómo Deculain, sin añadir más, se daba la vuelta y anunciaba que se iba. Sus pasos resonaron mientras se alejaba, dejándola sumida en la confusión. Pensó, observando su espalda, ¿por qué se está disculpando? Intentó encontrarle sentido. ¿Era por haberle ganado la puja de la piedra Snowfire? No, eso no encajaba.
El Deculain que ella conocía, el hombre arrogante y manipulador de sus recuerdos, no era ese tipo de persona. La disculpa era tan desconcertante como sus acciones recientes. Justo entonces, una voz familiar le llamó desde la salida de la casa de subastas. Julie era su hermana mayor, Josephine, la hija mayor de la casa Freiden, esperándola junto a un coche elegante. La escena cambió. Más tarde esa noche, Deculain viajaba en su coche de regreso a la mansión Jucline. Reflexionaba sobre los acontecimientos de la subasta. Sabía que Julie probablemente planeaba usar la piedra Snowfire para forjar su arma atesorada y que tenía todo el derecho de estar enfadada porque él se la había arrebatado. Sin embargo, algo le resultaba inesperado: el hecho de que no hubiera aparecido ninguna variable de muerte relacionada con Julie durante o después de la confrontación. Se preguntó con una nueva perspectiva cuán basura debía haber sido el Deculain original para haber sido asesinado por ella en la historia del juego. Al llegar a la mansión, fue recibido por la servidumbre con la habitual reverencia. «Bienvenido de nuevo, maestro». Pero Deculain notó algo extraño en su comportamiento. Percibió una tensión inusual y preguntó si pasaba algo. Roy, el mayordomo, se adelantó e informó con tono grave: «Lady Jeriel ha llegado». Deculain vio a Jeriel al final del pasillo, de pie junto a una maleta, con una expresión de profunda ira y angustia. Antes de que pudiera ignorarla, ella lo confrontó directamente, revelando la fuente del dinero que él había gastado tan pródigamente. Le recriminó que ese había sido el pago destinado a adquirir una mina, un dinero que él había asegurado que guardaría solo por un momento. «Y esto es todo lo que hizo», le espetó. Deculain comprendió de inmediato. «Ah, no me extraña», pensó, dándose cuenta de por qué tenía tanto dinero en su cuenta personal. Había sido demasiado descuidado al no cuestionar el origen de esa enorme suma. Intentó calmarla, asegurándole que no se preocupara, que se había asegurado de comprar solo cosas que serían rentables. Su intento de tranquilizarla fracasó estrepitosamente. «Tú», gritó Jeriel, sintiéndose completamente ignorada y utilizada, como si la tratara como un cubo de basura. Deculain reconoció internamente que la situación no era buena. Jeriel, ahora llorando abiertamente, le preguntó si creía que su único propósito era limpiar sus desastres. Les recordó la precaria situación financiera del Estado, como ella y los sirvientes trabajaban desesperadamente para mantenerlo a flote mientras él gastaba todo en un día y creía que ganaría algo con ello. Le cuestionó entre lágrimas. Una energía oscura y rojiza comenzó a emanar de Jeriel, cargada de un resentimiento y furia. «¿Qué clase de idiota apuesta todo el dinero de la mansión?», pensó ella, la energía intensificándose violentamente. Empujando a Deculain hacia atrás, él sintió la presión y reconoció la manifestación. Esto, el destino del villano, se está manifestando. Sin embargo, notó algo más. Mezclada con la energía roja del destino del villano, había una luz dorada. Era el poder del magnate adinerado, uno de los rasgos que él mismo le había añadido, mostrándose también. Comprendió la situación al instante. Era una encrucijada peligrosa. Si no podía mitigarla, se convertiría en una variable de muerte, pero si lograba superarla, la combinación de estas energías podría convertirse en una enorme fuente de dinero, y afortunadamente, ya conocía la solución. Deculain intentó calmarla de nuevo, diciendo suavemente: «No te preocupes, Jeriel». Pero Jeriel estaba demasiado alterada. «Cállate», gritó. «Parece que estoy preocupada por lo que has hecho. Soy yo quien sufre otra vez. ¿Cómo se supone que voy a vivir así? ¿No sabes que dejé la universidad y nunca salí con nadie por tu culpa?» Su voz se quebró por la desesperación. «Desde que nuestros padres murieron, todo lo que has hecho es tontear y malgastar el dinero», continuó, al borde del colapso. «Pero gastar 150 millones de N en un solo día, eres un absoluto bastardo». Deculain le interrumpió con una declaración firme y completamente inesperada: «Te daré el puesto de cabeza de familia». Jeriel se quedó muda, sus lágrimas y su ira congeladas por la sorpresa. «¿Qué acabas de decir?», preguntó incrédula. Deculain repitió con calma: «Jeriel, dije que te daré el puesto de cabeza de la casa Jucline». La respuesta de Jeriel fue un grito cómico y agudo que resonó en toda la mansión. Su expresión cambió de la furia a la incredulidad más absoluta. Era un cambio de tono casi caricaturesco. Le gritó que no le tomara el pelo y dejara de mentir. Deculain, manteniendo la compostura, aunque representado cómicamente, le pidió que cuidara sus modales, ya que ella era la próxima cabeza de familia, y afirmó que él no decía mentiras. Para demostrar su seriedad, le propuso algo drástico. Si realmente no podría creerle, formarían un juramento de mago. Jeriel se alarmó, preguntando si se refería al juramento vinculante que podría matarlo si la rompía, cuestionando si hablaba en serio. Deculain confirmó con un simple sí. Jeriel seguía sin entender. «¿Por qué tan de repente?», pensó, preguntándole si se había golpeado la cabeza. Deculain simplemente dijo que si no quería creerle, no tenía por qué hacerlo. Finalmente, Jeriel, aunque visiblemente confundida y sospechosa,
Aceptó con los brazos cruzados, advirtiéndole severamente que si se retrataba más tarde, estaría muerto. Aceptando el trato, Deculain preguntó si planeaba irse de inmediato, y Ariel respondió que por supuesto, exclamando que alguien, refiriéndose a él, había quemado una enorme cantidad de dinero, y ella tenía que ir a limpiar el desastre. Con esto, Yariel salió corriendo, dejando a Deculain solo en el pasillo. En cuanto Yariel se fue, una notificación del sistema apareció ante Deculain: destino del villano, variable de muerte superada, recompensa, moneda de tienda +2. Deculain suspiró, sintiendo como si una tormenta hubiera pasado. Afortunadamente, la peligrosa situación se había resuelto sin mayores incidentes. Reflexionó que, a diferencia de su importante puesto como profesor senior, renunciar al título de cabeza de casa Yucline no le causaría problemas significativos. Mirándose la noche a través de una ventana, pensó con una nueva esperanza que si continuaba cambiando las cosas, un paso a la vez como lo había hecho esa noche, tal vez algún día realmente podría escapar de su destino como villano. Justo cuando ese pensamiento cruzaba su mente, una figura aterrizó silenciosamente en el balcón cercano. Era Ganesha. Ella lo miró y comentó con una sonrisa irónica que suponía que no estaba soltando palabras vacías cuando dijo que cambiaría. Deculain se sobresaltó al verla. ¿Ganesha? Pensó sorprendido. Ella entró con agilidad, describiéndose como una invitada no invitada. Se disculpó, exclamando que pasaba por curiosidad, pero que lo que acababa de presenciar, él cediendo el liderazgo de la familia, era tan impactante que tuvo que detenerse. Deculain le restó importancia, preguntando si había alguna razón para sorprenderse y afirmando que Yariel haría un mejor trabajo que él. Ganesha concedió que aún así era una sorpresa, y entonces, con una mirada seria, reveló una información impactante. Yariel von der Lund Yuclin no tiene ni una sola gota de sangre Yuclini, ni ella. La revelación dejó a Deculain completamente conmocionado. Pensó, ¿qué quiere decir con eso? Intentó recordar si había alguna mención de esto en la historia original del juego. No recuerdo que hubiera tal configuración, concluyó mentalmente, dándose cuenta de que había más en este mundo de lo que su conocimiento previo abarcaba.